Capítulo 1. Esgrima sin límites. ¡Qué fastidio! Kyoraku Shimon miró fijamente el examen de ingreso frente a él, con el rostro lleno de irritación. Como pensaba, comparado con la arriesgada profesión de un Shinigami, la vida extravagante de un noble me conviene mucho más. Si no fuera por cierto anciano sin escrúpulos en su familia, él no estaría aquí en primer lugar. Incluso mientras reprimía parte de su poder, Shimon logró ingresar a la Academia de Artes Espirituales Shino como un estudiante sobresaliente. Sus excelentes resultados en las pruebas hicieron que lo asignaran a la mejor clase incluso antes de que comenzara oficialmente el año escolar. La ceremonia de orientación es mañana, ¿verdad? Shimon miró con dudas al instructor Shinigami a cargo de los dormitorios. Sí, una vez que todos los nuevos estudiantes estén instalados, la ceremonia se llevará a cabo al día siguiente. Incluso un Shinigami formal le hablaba con el mayor respeto. Después de todo, vestía las túnicas de un noble de clase alta. La sociedad de almas era un lugar con una estricta jerarquía social, y esa realidad se mostraba en todas partes. La Academia Shin utilizaba un sistema residencial. Cada estudiante tenía su propia habitación, con pocas diferencias entre ellos. Una habitación individual. No está mal. Shimo observó su entorno con un gesto de satisfacción. Se proporcionó todo lo necesario y, si faltaba algo, se podía contactar al Shinigami supervisor. Dim se ha detectado que el anfitrión ha llegado oficialmente a la Academia de Artes Espirituales Shin y se ha registrado como estudiante. Registro exitoso. Distribución de recompensas y la voz familiar en su cabeza conmovió el corazón habitualmente tranquilo de Shimo con entusiasmo. Felicitaciones, el anfitrión ha obtenido la habilidad con la espada ilimitada. Un torrente de conocimiento sobre el camino de la espada ilimitada surgió en la mente de Shimo, provocando que sus refinadas cejas se fruncieran ligeramente. La espada refleja la voluntad. El camino del infinito se sostiene en el interior. Shimo cogió el cuchillo de práctica de la habitación y le dio unos cuantos golpes. La hoja, una vez pesada y torpe, ahora se movía con sorprendente gracia. Fluía como una extensión de su propio cuerpo, ligero, fluido y, sin embargo, mortalmente afilado. Esgrima sin límites, la verdadera maestría parece surgir sin esfuerzo. Shimo no pudo evitar suspirar con admiración. Con solo esos pocos golpes, se dio cuenta de que había logrado un claro progreso en el camino de la espada. Desde que llegó al mundo de Bleach, su talento con la espada siempre había sido mediocre. Pero para un Shinigami, el dominio del Zanjutsu, Akuga, HM y Kidme era esencial. Esa realidad había preocupado a Shimo durante mucho tiempo, hasta que su truco finalmente se activó. A pesar de que ese anciano moralmente en bancarrota lo había obligado a ingresar a la academia, tenía que admitir que, en el fondo, esperaba con ansias ese lugar. Según su memoria, había una chica de pelo corto y flequillo rizado que cursaba el mismo curso académico que él. Desafortunadamente, debido a sus antecedentes y talento innato, no los colocaron en la misma clase. Olvídalo. No tiene sentido pensarlo demasiado. Shimo meneó la cabeza, murmurando con indiferencia para sí mismo. Estaré en la Academia Shin por un tiempo. Todo es posible. Mañana se inaugura la selección de Asauchi, esperemos que salga todo bien. Justo cuando sus palabras caían, el mensaje del sistema apareció. Nueva misión de registro emitida. Regístrese durante la selección de Asauchi y consiga un Asauchi. Recompensa de la misión. Zanpakuun de tipo único. Shimo suspiró, sacudiendo la cabeza con fingido arrepentimiento. Adiós, mi vida noble y pacífica. Al día siguiente comenzó oficialmente la ceremonia de entrada. Tal como lo esperaba, fue un discurso interminable. Shimo había escuchado el mismo tipo de conversación innumerables veces en la finca Kyoraku. Incluso en su vida anterior, como orgulloso trabajador de oficina, había presenciado muchos de estos. En sus palabras, tantos discursos que me hicieron callos en los oídos. Trabajo duro. Futuro. Tradición. Honor. Todo el discurso se redujo a una sola cosa: obediencia. Solo a través de la obediencia podrás obtener todo lo que deseas. Una vez que el director de la academia y el personal docente terminaron de hablar, se anunciaron las ubicaciones de las clases. Como era de esperar, Shimo ya estaba predeterminado para la clase 1. Cosas así pasan en todos los mundos, especialmente cuando eres un noble de alto rango. Y Shimo no tenía ningún problema en disfrutar de los beneficios de su estatus. Después de todo, transmigrar era una habilidad en sí misma. Aún así, entre la multitud, vio una figura familiar. Una chica menuda, casi engullida por la túnica estándar de la academia. Su corto cabello negro se alzaba hacia arriba en las puntas, un único flequillo caía sobre su refinado rostro, y sus ojos tenían un brillo sereno pero decidido. Rukia Kuchiki. A diferencia de él, el talento de Rukia con la espada no era lo suficientemente fuerte como para llevarla a la clase 1.
Los estudiantes ahora estaban separados temporalmente y fueron guiados por sus respectivos maestros para prepararse para la selección Asauchi, el ritual para obtener su Zanpakuno. Shimo, parte del primer grupo, también notó a un joven pelirrojo engreído en el grupo Renji Abarai. No era exactamente alguien con quien Shimo quisiera charlar. En cierto modo, Renji era su competencia. Por supuesto, Shimo no tenía intención de darle ninguna oportunidad. Siguiendo la señal del maestro, el guardián comenzó a entonar el conjuro para abrir la cámara de Asauchi. Una energía espiritual se agitó inquieta ante ellos. Unas marcas de hechizos brillantes se iluminaron en la barrera, distorsionando el espacio que los rodeaba. Abierto. Con un grito agudo, la barrera se rompió y la cámara Asauchi se reveló. Lo que vieron fueron innumerables espadas blancas prístinas clavadas en el suelo, su aura afilada cortando el aire. Dim registro iniciado. Consigue una Asauchi para completar la misión. La voz del sistema sonó en el momento justo. Todos, por favor, entren a la cámara en orden. Sigue el llamado de tu alma interior y encuentra el Asauchi que te pertenece. La voz del profesor resonó en todo el campo. Shimo no lo dudó. Entró directamente. ¿Elegir? Eso no tenía sentido. Todos los Asauchi parecían iguales. La fuerza de una Zanpakuno dependía únicamente del alma del Shinigami. Después de todo, cuando Letsuni Mailla los forjó, le otorgó a cada uno un potencial ilimitado. Su mano agarró la fría empuñadura de una espada. En ese instante, la fusión con su alma se completó. Registro completo. Entrega de recompensas. Felicidades. El anfitrión ha adquirido una Zanpakuno TM de tipo tiempo única. Capítulo 2. Zanpakuno de tipo temporal. En el momento en que Shimo agarró a Asauchi, una repentina sensación de tirón recorrió su cuerpo y su conciencia se volvió borrosa en un instante. Cuando recuperó la conciencia, se encontró parado en un espacio completamente diferente. Y la única palabra que le vino a la mente al ver la escena frente a él: misterioso. A su alrededor no estaban los paisajes del mundo real, sino relojes retorcidos y deformados. El constante tic-tac de las manecillas del reloj resonó en sus oídos. Las manecillas de los segundos giraban. Los relojes de arena fluían. Los engranajes giraban. En esta extraña dimensión funcionaban innumerables relojes, cada uno de ellos funcionando con ritmos extraños y sincronizados. Antes de que Shimo pudiera asimilar completamente los detalles, su conciencia se desvaneció nuevamente. En el siguiente instante, se encontró nuevamente dentro de la cámara de selección de Asauchi. Todo a su alrededor parecía haberse congelado en el momento exacto antes de que perdiera el conocimiento. Nadie parecía notar nada inusual en él. Pero uno de los instructores ya había tomado nota en el momento en que Shimo seleccionó su Asauchi. La profesora del aula se acercó a él con una mirada ligeramente sorprendida. Shimo, ¿ya has elegido a tu Asauchi? Al oír esto, Shimo respondió con una sonrisa. Sí, lo he hecho. Levantó el Asauchi en su mano como prueba. Por supuesto, no había ninguna diferencia real en la apariencia entre un Asauchi y otro. Su verdadera singularidad proviene del alma del Shinigami que la maneja. Aunque sentía curiosidad, el instructor no presionó para obtener más detalles. Como profesor en la Academia Shinem, era consciente de ciertas verdades ocultas. Y como miembro de la familia Kyoraku, era probable que Shimo ya hubiera recibido orientación especial de sus mayores antes de obtener su Asauchi. Lo que él no sabía, sin embargo, era que el anciano que envió a Shimo allí se había desentendido por completo del asunto, dejando que Shimo creciera a su manera, en libertad. Te enviaré afuera, dijo el instructor con gravedad. Una vez que un estudiante adquiere su Asauchi, ya no puede permanecer en la cámara. Shimo asintió y lo siguió hasta la salida. Para salir de la cámara era necesario utilizar Kirno. Después de todo, la cámara Asauchi era un lugar sagrado para la sociedad de almas, hogar de todos los Zanpakuno potenciales. La salida solo se podía realizar a través de un portal unidireccional. De vuelta en el campus principal de la Academia Shinem, la familiar voz del sistema sonó nuevamente. Nueva misión de registro emitida. Registrarse continuamente durante 2 años en la Academia Shinem y graduarse como un estudiante ejemplar. Recompensa de la misión. Primera habilidad del Shikai de tu Zanpakuno. La misión tomó Shimo con la guardia baja. La primera habilidad de Shikai. ¿Eso significa que mi Zanpakuno tiene múltiples habilidades? Había sospechado anteriormente que la extraña dimensión en la que ingresó durante el proceso de selección probablemente era el mundo interior de las Zanpakuno. Pero justo cuando una pregunta fue respondida, surgió otra. Entonces, ¿dónde está mi espíritu Zanpakuno? Recordaba ese espacio vívidamente. Aparte de la abrumadora cantidad de relojes, no había visto ninguna criatura ni figura que se asemejara a un espíritu. Shimo se quedó a la entrada de la cámara de selección, sumido en sus pensamientos, hasta que la cabeza le empezó a doler. Solo entonces se despertó. Olvídalo.
Las cosas se solucionarán con el tiempo. Por ahora, decidió dejar de lado la cuestión del espíritu Zanpakuno. Lo que importa ahora es saber cómo graduarnos dentro de 2 años. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, sus ojos de repente se encontraron con una mirada tranquila y gentil. En el momento en que vio al dueño de esa mirada, Shimo involuntariamente respiró hondo, casi perdiendo la compostura. El cabello castaño despeinado enmarcaba un rostro sereno, tras el cual descansaban unas gafas de montura negra. El hombre lucía una sonrisa suave e inofensiva, como si acabara de ver algo divertido. Aizen Sosuke. Capitán actual de la división. Futuro gobernante de Hueco Mundo. El máximo conspirador cuya ambición sacudió los 3 mundos. ¿Qué carajo está haciendo aquí? Y entonces hizo clic. Correcto, es profesor invitado en la Academia Shinmi de Caligrafía. Pero eso planteó una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué me mira con esa expresión? Cualquier otra persona podría haber respondido con una sonrisa educada. Pero conociendo la verdadera naturaleza de Aizen, la expresión de Shimo se puso rígida. Afortunadamente, uno de los instructores cercanos llegó justo a tiempo. Es sorprendente ver a alguien elegir su Asauchi tan rápido, comentó el profesor. Normalmente, los estudiantes esperan hasta el último momento. Shimo solo pudo responder con una sonrisa aún más incómoda. Se dio la vuelta, pero aún podía sentir la mirada de Aizen clavada en él. No sabía exactamente qué había pasado. Pero una cosa era segura. Aizen se había interesado por él. Genial, qué suerte la mía. Shimo murmuró para sus adentros. Parece que tendré que mantener la guardia en alto a partir de ahora. El maestro, ajeno a su incomodidad, continuó. Ven conmigo. Hemos preparado las vainas estándar. Como todos los Asauchi tenían apariencias idénticas, sus fundas también se producían en masa. Uniformes, prácticas e inmutables. Ni siquiera nobles como Shimo pudieron escapar de eso. Después de seleccionar una vaina, Shimo se fue apresuradamente. En lo alto de la plataforma alta, Aizen estaba de pie con varios instructores, su mirada aún fija en la espalda de Shimo mientras se alejaba, sus ojos contemplativos. ¡Qué presencia tan peculiar! Un niño de la familia Kyoraku, ¿eh? Parece que tendré que vigilarlo. Capítulo 3. Una nueva misión de registro. Ser observado por Aizen era una sensación extremadamente desagradable. Shimo se acercó a este conspirador con absoluta cautela. Él no era una mente maestra con un coeficiente intelectual alto y que todo lo sabía. Si se tratara de jugar juegos mentales con alguien como Aizen, Shimo estaba seguro de que sería devorado sin dejar ni siquiera huesos. En ese momento, lo único en lo que podía confiar era en su privilegio, en su sistema de trampas. Y justo cuando ese pensamiento surgió, nueva misión de registro emitida. Regístrate durante la clase de esgrima y obtén el título de mejor novato en esgrima. Recompensa de la misión. Sueño divino y Chinrik, estilo de un solo golpe. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Shimo se quedó mirando fijamente el mensaje de recompensa. ¿Qué demonios? ¿No fue esa recompensa y un poco exagerada? La última vez fue esgrima sin límites, y ahora es sueño divino. ¿Estilo de un solo golpe? ¿Qué sigue? ¿Shigure Soen Ryu? ¿Sendero de la espada del vendaval? En ese momento, Shimo ya no tenía idea de en qué dirección iba su sistema. Pero bueno, una recompensa era una recompensa. Si el objetivo era alcanzar la cima de la esgrima, ¿por qué no absorber todos los estilos y forjarlos en uno solo? Si no recuerdo mal, nuestra primera clase es esgrima. Shimo se frotó la barbilla pensativamente con el pulgar y el índice. Podríamos aprovechar esta oportunidad para terminar la misión antes. Como había sido el primer estudiante en completar la selección de Asauchi, estaba solo en el campo de entrenamiento de la clase de esgrima. Sin importarle el vacío, Shimo entró al campo y comenzó su entrenamiento con la espada. El camino sin extremos comienza dentro. La esgrima ilimitada no tenía formas fijas. Su esencia no estaba en las técnicas sino en el flow. Tan pronto como ambas manos agarraron a su Asauchi, una transformación brilló en los ojos de Shimo. Una luz brilló en sus pupilas negras como una espada afilada, ansiosa por atravesar el corazón de un enemigo. A diferencia de la maestría compuesta y serena de un espadachín tradicional, la interpretación de Shimo de la esgrima ilimitada era más como una espada recién afilada, cruda y sin restricciones. Cada movimiento transmitía una energía caótica pero controlada. El aire se hendía con cada golpe, resonando con agudos aullidos de viento. Dio un paso adelante, giró la cintura y cortó con su Asauchi en un ángulo improbable. La punta de la hoja comenzó a emitir una presión sutil, como si estuviera lista para cortar todo a su paso. Después de calentar, Shimo deslizó el Asauchi nuevamente en su funda. Momentos antes, se sentía satisfecho con su fuerza actual. Pero ahora, una profunda mueca se dibujó en su rostro. Era perezoso por naturaleza, pero no carecía de talento.
Gracias a la instrucción de su mayor sin principios, su formación fundamental fue sólida. Pero esa base significaba poco. Aquí, en la sociedad de almas, ni siquiera calificaría como carne de cañón. Ojalá que la próxima misión venga con una recompensa más significativa. Shimon miró hacia el vasto cielo azul, la luz del sol brillaba en su rostro mientras una leve preocupación cruzaba su expresión. A medida que pasaba el tiempo, más estudiantes que habían adquirido su Asauchi comenzaron a ingresar al campo de entrenamiento. Sus rostros brillaban de satisfacción. Claramente se habían unido a las espadas que habían seleccionado. La mirada de Shimo pasó por encima de la mayoría de ellos, hasta que se fijó en un joven pelirrojo en particular que rezumaba arrogancia. Renji Abarai. Un producto de los Shinlei distrito de Rukongai, Inuzuri. Renji había desarrollado una personalidad dura y agresiva para sobrevivir, y ahora usaba esa misma personalidad como escudo en este entorno desconocido. Mientras otros llegaban en pequeños grupos, él permanecía solo, aislado y vigilado. Pronto, Renji notó que Shimo lo estaba mirando. Hizo una breve pausa y luego le devolvió la mirada con lo que pensó que era una mirada amenazante. Shimo sonrió casualmente y miró hacia otro lado, sin tomárselo en serio. Él entendía bien la personalidad de Renji y no planeaba involucrarse con él innecesariamente. Renji parpadeó, ligeramente confundido, y murmuró en voz baja. Un tipo raro. Una vez que toda la clase 1 se reunió en el campo de entrenamiento, el instructor de esgrima apareció ante ellos. Mi nombre es Kaede Miyano. Seré tu instructora de esgrima. Miyano era un hombre de mediana edad de aspecto anodino. Nada en él destacaba. Su comportamiento era tranquilo y afable. Para adaptar mejor su entrenamiento, comenzaremos con una evaluación sencilla. Se evaluará a cada estudiante para ubicarlo en el nivel de instrucción adecuado según su nivel de habilidad. Así que espero que todos ustedes den lo mejor de sí. De pie entre la multitud, la expresión de Shimo cambió ligeramente. ¿Una evaluación de esgrima, Eri? A Miyano no pareció importarle el murmullo que se extendió entre los estudiantes. Continuó con voz tranquila. Serán emparejados y usarán espadas de madera en duelos simulados. El ganador avanza a la siguiente ronda. ¿Alguna pregunta? Los estudiantes miraron a su alrededor, evaluando a sus compañeros, con la esperanza de elegir un oponente favorable. Pero estaba claro que Miyano ya había arreglado los emparejamientos. Pronto, el vasto campo de entrenamiento estaba lleno de estudiantes de sparring. Desde lo alto de una pequeña plataforma, la mirada penetrante de Miyano recorrió el terreno. Su voz grave retumbó. Comenzar. Shimo levantó su espada de madera, evaluando a su oponente. El niño tenía el rostro pálido y parecía bastante joven. La insignia nobiliaria de su uniforme indicaba que provenía de una familia aristocrática. ¿Qué familia? Shimo no lo recordaba bien. Sin decir mucho, asintió en señal de reconocimiento e inmediatamente entró en modo combate. Agarré con una mano. Pie izquierdo adelante. La hoja apuntó directamente hacia la garganta de su oponente. Una fuerte ráfaga partió el aire. Tomado por sorpresa, el joven noble tropezó bajo la presión, incapaz de defenderse adecuadamente. La esgrima de Shimo ya había alcanzado un nivel notable después de comprender la esgrima ilimitada. Su brazo extendido se detuvo justo cuando la punta de su espada se cernía sobre la garganta del oponente. Un movimiento. Se acabó la pelea. Me rindo. Aunque el muchacho noble estaba claramente frustrado por la brecha entre ellos, no tuvo más opción que aceptarlo. Los duelos continuaron ronda tras ronda. Ninguno de los oponentes de Shimo resultó desafiante. Su partido más difícil hasta el momento terminó en solo 3 movimientos. Esta racha continuó hasta la ronda final. Mientras Shimo evaluaba a su nuevo oponente, un brillo peligroso apareció en su sonrisa. Kyoraku Shimo. Renji Abarai. Capítulo 4. El campeón novato de esgrima. Miyano Kaede giró lentamente entre los dos combatientes. Había visto todos los partidos hasta ahora. Sin lugar a dudas, Kyoraku Shimo y Renji Abarai fueron los espadachines más destacados entre los estudiantes entrantes de este año. ¿Pero quién merecía el título de mejor novato en esgrima? Esto todavía estaba en debate. Después de todo, los oponentes a los que se habían enfrentado hasta ahora habían sido demasiado débiles para desarrollar todo su potencial. Ahora, llegó el momento de un choque de los más fuertes. Solo esto revelaría quién era realmente el número 1. Sin darse cuenta de los pensamientos de Miyano, Shimo mantuvo su atención en su oponente. A diferencia de los que habían venido antes, los ojos de Renji brillaban con un hambre casi bestial por el combate. Su agarre en la espada de madera era tan fuerte que sus venas se hinchaban y sus articulaciones crujían por la presión. Estaba claro. Percibía peligro por parte de Shimo. Shimo imitó la postura de Renji. Su espada se inclinó ligeramente hacia arriba, con la punta en diagonal, tranquilo y listo.
En contraste con la mirada agresiva de Renji, la mirada de Shimo era quieta y serena. En estos partidos no se permitía ninguna presión espiritual. Esta fue una batalla de pura técnica y fuerza de voluntad. Aún así, el espacio a su alrededor se volvía cada vez más tenso. Este duelo pondría a prueba más que habilidades con la espada. Pondría a prueba la paciencia y la fortaleza mental. Y eso si no eran exactamente los puntos fuertes de Renji. Este partido es mío. Renji rugió, levantando su espada de madera y cortando con toda su fuerza. Eso no está garantizado. Shimo contraatacó, levantando su espada para recibir el golpe. ¡Bum! El impacto fue fuerte, brutal, incluso. Renji no se sentía como un estudiante del Rukongai. En ese momento, Shimo sintió algo mucho más primario, como una bestia salvaje al ataque. El poder explosivo que desató Renji estaba mucho más allá del promedio de los nuevos reclutas. Desafortunadamente y carecía de entrenamiento formal en esgrima. La mirada de Shimo se agudizó. Con un movimiento fluido, giró la muñeca y asestó un tajo en un ángulo imposible. Sorprendido por el repentino contraataque, Renji se tambaleó hacia atrás, luchando por recuperarse. Sus reflejos eran rápidos, apenas lo suficiente para estabilizar su postura, pero cuando recuperó el equilibrio, toda la atmósfera del campo de entrenamiento había cambiado. De ninguna manera y... ¿Es este el talento de un noble? Ya es experto con la espada, y acaba de enrolarse. Eso es aterrador, entre los espectadores no faltaban estudiantes bien informados. La clase 1 tenía una mayor proporción de nobles en comparación con los plebeyos de los distritos exteriores. Inmediatamente reconocieron el cambio en el aura de Shimo, como si la atmósfera de repente se volviera sofocante. Apretando los dientes, los ojos de Renji ardían con desafío. No iba a rendirse tan fácilmente. ¿Y qué pasa si tienes algunas habilidades? No perderé. Cargó hacia adelante nuevamente, gritando, imprudente pero decidido. Shimo, todavía con una sonrisa amable, cambió de postura, giró su muñeca y se lanzó hacia adelante con un empuje preciso. Su espada se movía con gracia mortal, envuelta en una presión invisible. A pesar de la falta de energía espiritual, una leve sensación aguda irradiaba de la hoja de madera, mortal y concentrada. Charla. Sus espadas chocaron con un crujido seco. La espada de Shimo se detuvo por un momento, luego cortó limpiamente la espada de madera de Renji. La energía concentrada se disparó hacia adelante, golpeando directamente el punto vital de Renji. Un sudor frío se deslizó por la mejilla de Renji. Lo que flotaba justo delante de su garganta no parecía madera. Parecía una espada auténtica, afilada hasta el filo de la muerte. Parece que el resultado está claro. La voz tranquila de Miyano Kaede cortó el aire, poniendo fin al combate. Shimo retiró su espada de madera y asintió levemente. Renji, recién liberado del trance del arte de la espada de Shimo, sintió que todo su uniforme estaba empapado en sudor. Y gracias. Su voz era baja, pero sincera. Había sentido el abismo que los separaba, clara y dolorosamente. Si Shimo no se hubiera contenido, habría resultado gravemente herido. Pero Renji no se dejó vencer por la derrota. En cambio, la batalla había encendido un fuego dentro de él, un impulso aún más fuerte para ser mejor. Después de un breve momento de frustración, levantó la cabeza y miró a Shimo seriamente. Te derrotaré un día. Shimo se rió levemente y le ofreció un consejo. Quizás quieras elegir un objetivo más realista. Aunque les dé tiempo para alcanzarme, aquellos a quienes he derrotado tienden a quedarse cada vez más atrás. Renji no dijo nada, pero la determinación en sus ojos no vaciló. Recogió en silencio los dos pedazos rotos de su espada y regresó a las filas de estudiantes. Excelente manejo de la espada. Miyano Kaede claramente apreciaba a los estudiantes talentosos. Eres uno de los pocos que he visto que domina la esgrima a este nivel, tan pronto después de inscribirse. Escuchar tales elogios directamente del instructor provocó una nueva ola de murmullos que recorrió la clase. ¿Es esta la brecha que crea el talento en bruto? ¿Podría ser del clan Kuchiki? Idiota. ¿No oíste su nombre? Kyoraku Shimo. Es un noble de alto rango. Escuché el capitán de la división también es de la familia Kyoraku. ¿Podría ser Shimo su heredero o algo así? Entre los Shinigami, dominar la intención de la espada no era tarea fácil. En medio del creciente parloteo y la admiración, Shimo regresó silenciosamente al grupo. Y justo en ese momento, la familiar voz del sistema resonó en su mente. Registro completo. Recompensa en proceso y felicitaciones. Has obtenido Sueño Divino y Chinrik, estilo de un solo golpe. Capítulo 5. Una misión de registro inesperada. A diferencia del Limitless Swordsmanship, Divine Dream y Chinrik, One Strike Style, no es solo un enfoque filosófico de la esgrima, también contiene una gran cantidad de técnicas y formas reales. Lo que parecían huelgas ordinarias, en realidad, estaban imbuidas del espíritu y la doctrina de esta escuela.
en esencia, sueño divino, y Shinrik se deriva del Iaido, también conocido como el arte del desenvainado rápido. Se hace hincapié en los desenvaines de espada instantáneos y decisivos. En el momento en que la espada sale de su vaina, es vida o muerte. Shimo cerró los ojos, absorbiendo silenciosamente el torrente de nuevo conocimiento. Se concentró en perfeccionar su habilidad con la espada, dejándola integrar tanto en la memoria muscular como en el instinto espiritual. Mientras tanto, Miyano Kaede ya había comenzado la instrucción formal de ese día. Comenzando con los elementos más fundamentales de la técnica de la espada, guió a los estudiantes a través de cada principio central. Pero justo cuando llegó a un punto crítico de enseñanza, de repente hizo una pausa. Se giró para mirar en dirección a Shimo, con los ojos muy abiertos por algo que solo podía describirse como asombro. Un nuevo estilo de espada. Completamente diferente del estilo agresivo y afilado de antes, este es contenido, silencioso pero letal. Como una espada afilada en silencio y comprender un estilo de espada completamente nuevo en una sola batalla, qué joven tan aterrador. Aunque su mente daba vueltas, la explicación de Miyano nunca vaciló. Continuó enseñando, pero parte de su atención permaneció centrada en Shimo. Renji Abarai también parecía haber percibido el cambio. Miró la espalda de Shimo con una expresión llena de frustración y amargura. Así que esta es la diferencia, solo ahora Renji comprendió realmente lo que Shimo había querido decir antes. Aquellos a quienes he derrotado, incluso si les doy tiempo para alcanzarme, solo se quedarán aún más atrás. Varios minutos después, Shimo abrió lentamente los ojos. Una luz silenciosa y nítida parpadeó detrás de sus pupilas completamente negras. El conocimiento está un poco y enredado. Se dio un golpecito en la frente y frunció el ceño. Tanto la esgrima ilimitada como el Ichinrik eran escuelas antiguas y muy desarrolladas. Su profundo conocimiento era asombroso. Aún así, es manejable. Se relajó y miró hacia Miyano Kaede, quien pareció notar la mirada y asintió levemente en respuesta. Claramente, en la mente del maestro, Shimo ya se había ganado un lugar de alta consideración. Y todo ello se construyó con pura fuerza. Aquella primera clase de esgrima no entró en nada demasiado avanzado. Miyano mantuvo el contenido en el nivel fundamental, centrándose en técnicas básicas de corte. Poco después, la clase terminó. Los estudiantes se inclinaron al unísono hacia Miyano en agradecimiento, una tradición muy enfatizada en la Academia Shinin. Como futuro Shinigami, el plan de estudios de la Academia avanzaba a un ritmo mesurado. Después de la clase de esgrima vino la clase de Akuga, combate cuerpo a cuerpo. Dado que el talento variaba mucho entre los estudiantes, el plan de estudios inicial requería una formación equilibrada en todos los campos. Shimo había esperado secretamente que otra tarea de registro se activara durante la siguiente clase. Pero la realidad no salió como estaba previsto. El sistema estaba silencioso. Un poco decepcionado, no tuvo más remedio que aceptarlo. El instructor de Akuga era un hombre bajo, envuelto en un ancho aori negro que parecía varias tallas más grande, lo que le daba una apariencia bastante cómica. Sin embargo, a pesar de su aspecto, los estudiantes sentían un claro respeto por él, e incluso miedo. Los susurros y charlas casuales de la clase de esgrima habían desaparecido por completo. Los helechos estilizados en su ropa dejaban clara su identidad. Mi nombre es Sekishita Sakashita. Te instruiré en el futuro previsible. Su breve presentación fue sencilla y directa, reflejando el tipo de hombre que prefería la acción a las palabras. Sin más demora, se lanzó a la lección. Para sorpresa de Shimo, esta clase no solo incluía estudiantes de la clase 1. No muy lejos de su asiento, vio una figura familiar. Ese distintivo flequillo levantado hizo que sus ojos se detuvieran. Unos ojos violeta profundos, concentrados en el frente del aula, escuchando atentamente cada palabra. Su mano garabateaba notas mientras se inclinaba sobre su escritorio. Una estudiante ejemplar de pies a cabeza. La imagen permaneció y hasta que sus dedos comenzaron a acalambrarse. Ruki Akuchiki se giró con leve frustración, mirando a su derecha. Solo para ver a un hombre joven con rasgos limpios observándola con una mirada que no podía definir. Kyoraku Shimo había estado interesado en ella durante bastante tiempo. Pero a esta muchacha orgullosa y testaruda no le hizo gracia esa mirada. Sus miradas se cruzaron durante varios segundos, más tiempo del que ambos pretendían. Hasta que las orejas de Rukia se pusieron rojas y rápidamente giró la cabeza hacia atrás con un bufido. Bicho raro. Ella murmuró en voz baja. Shimo simplemente sonrió suavemente, sin inmutarse. Qué chica tan interesante, pensó. En ese momento pensó que era el comienzo de un lindo encuentro. Pero lo que vino después, lo dejó totalmente perdido. Misión de registro por tiempo limitado emitida. Regístrese en el dormitorio de Ruki Akuchiki. Vence en días. Recompensa de la misión. Avance de presión espiritual. Capítulo 6.
La reacción de Rukia cuando se enfrentó a la recompensa por la nueva misión de registro, a Shimo le resultó absolutamente imposible mantener la calma. Si hubiera sido otro estilo de esgrima, tal vez habría dudado. Pero esto era algo completamente distinto. Afectaba a la base misma de la fuerza de un Shinigami. Presión espiritual. ¿Cómo podría alguien siquiera pensar en negarse a eso? Y sin embargo, y rápidamente se presentó un nuevo problema. ¿Cómo diablos se supone que voy a mencionar la visita al dormitorio de Rukia Kuchiki cuando recién la conozco? En la Academia Shinem, todos los dormitorios eran de ocupación individual. Hacer una petición así durante su primera conversación real sería indistinguible del acoso. No es que me preocupe parecer un pervertido. Shimo se frotó la barbilla, visiblemente preocupado. La mayor preocupación es que si cierta Siscon Tsundere se entera, podría ir a por mí con una espada. Rukia, sintiendo que la extraña mirada de Shimo finalmente se desviaba, inconscientemente dejó escapar un suspiro de alivio. Pero por alguna razón inexplicable, una sutil sensación de decepción persistía en su corazón, una molesta inquietud que hacía que su estado de ánimo fuera turbulento. ¿Es solo porque soy nuevo en este lugar y...? Rukia reflexionó brevemente y luego volvió a mirar hacia Shimo. Allí estaba sentado bajo la tenue luz del sol, con el ceño fruncido y aparentemente absorto en sus pensamientos sobre algún dilema. ¿Quién es él? ¿Y por qué me miró así? Pero pronto se sintió atraída nuevamente por la conferencia y garabateó diligentemente en sus notas como la estudiante modelo que era. Shimo, mirando casualmente su cuaderno, de repente tuvo una idea. Parece que hay una escapatoria que puedo usar. La clase de Akuda terminó rápidamente. Fiel a su estilo, Sakashita Sekishita, el instructor, demostró su carácter decisivo al terminar la lección en cuanto se acabó el tiempo, a media frase o no. Luego abandonó el aula a toda prisa. Shimo miró hacia la dirección en la que desapareció. Parecía que se dirigía a la puerta principal de la Academia Shinem. Entonces, ¿incluso los instructores aquí todavía tienen que realizar tareas de división? Desconcertado pero despreocupado, Shimo dejó de pensar en eso. A su alrededor, los estudiantes comenzaron a levantarse de sus asientos y dirigirse a la siguiente clase. Con una agenda tan apretada, Shimo no pudo evitar sentir una extraña nostalgia. Se siente como en la secundaria, solo que lo que estamos aprendiendo es completamente diferente. Ruido sordo. Una pila de cuadernos cayó de golpe sobre su escritorio. Sobresaltado, Shimo se giró y vio que allí estaba nadie menos que Rukia Kuchiki, con los brazos cruzados, mirándolo con una expresión intensa. Oye. ¿Por qué me mirabas así antes? Rukia nunca había sido de las que se andaban con rodeos. Si tenía un problema, lo afrontaba sin rodeos. Sus mejillas se hincharon de frustración y un leve rubor se extendió por su rostro. Parecía enojada, pero de una forma adorable. Era el tipo de expresión que dificultaba que alguien la considerara una amenaza. No es nada, dijo Shimo con calma. Solo admirar algo bello, eso es todo. Él la miró directamente a los ojos y pronunció cada palabra con absoluta sinceridad. Encantado de conocerte. Soy Kyoraku Shimo. Rukia dudó por un momento, luego, manteniendo su cortesía habitual, se presentó también. Rukia. No hay ninguna palabra Kuchiki en el nombre, lo que hizo que Shimo se detuviera a pensar. ¿Entonces Byakuya no la ha cogido todavía? Es un nombre muy bonito. Apenas logró pronunciar las palabras cuando Rukia lo interrumpió. Espera, ¿qué quisiste decir con eso ahora? La curiosidad de Rukia era inagotable. Llevaba su insistencia en llegar al fondo de las cosas al extremo. Significa que estaba elogiando tu apariencia, respondió Shimo, un poco exasperado. ¿Cómo puede alguien tan inteligente ser tan tonto en esto? Al instante, sus mejillas se sonrojaron y casi parecía como si saliera vapor de su cabeza. Esto era nuevo. En Imuzuri, Rukia había vivido entre la inmundicia y el crimen. Luchó por sobrevivir robando, estafando, mintiendo, lo que fuera necesario. Nadie nunca le había dicho algo así antes. Ahora, sorprendida, simplemente no sabía cómo responder. ¿Ikei? Shimo extendió la mano suavemente antes de que ella pudiera recuperarse, pasando sus dedos una vez por su suave cabello negro. No lo pienses demasiado. Todavía tenemos otra clase a la que asistir. El calor en su cabeza sorprendió a Rukia por un momento. Cuando recuperó el sentido, Shimo ya había salido del aula. ¡Ey! Ese imbécil. Se salió con la suya mientras yo no estaba prestando atención. Ella saltó y lo persiguió. Pero el pasillo estaba vacío. Shimo había desaparecido. Maldita sea. La próxima clase está a punto de empezar, llegaré tarde. Mirando a su alrededor y dándose cuenta de que ya no quedaban muchos estudiantes, Rukia finalmente entendió la situación. Agarrando sus libros, se apresuró a recorrer el pasillo. Después de atravesar varios pasillos, finalmente llegó a su destino. Sala de caligrafía.
Rukia se quedó mirando el cartel sobre la puerta. Debe ser aquí. Ella empujó la puerta para abrirla. Y fue recibido por una presencia cálida y gentil. Tras unas gafas de montura negra, una mirada dulce se cruzó con la suya. Una voz tranquila y profunda resonó por la habitación. Llegas tarde, señorita. Capítulo 7. El instructor de caligrafía lo lamento. Rukia abrazó su cuaderno con fuerza contra su pecho, haciendo una profunda reverencia mientras se disculpaba, su voz tensa por el nerviosismo. Llegar tarde a su primera clase fue realmente una mala imagen. Incluso aunque el profesor pareciera ser del tipo comprensivo. Simplemente no dejes que vuelva a suceder. El instructor de caligrafía le hizo un pequeño gesto con la cabeza y le hizo un gesto para que entrara. Rukia rápidamente dio unos pasos hacia adelante, escaneando la habitación en busca de un asiento libre. Solo entonces se dio cuenta de que todos los asientos ya estaban ocupados. Rukia, ven aquí. Justo cuando el peso de las miradas de todos comenzaba a hacerla sentir incómoda, alguien gritó su nombre. Ella miró hacia la voz y vio una cálida sonrisa que la saludaba. Kyoraku Shimo. Tú. Ella soltó eso en el momento en que lo vio, tan fuerte que el instructor en el podio miró en su dirección. Al darse cuenta de que había llamado la atención nuevamente, Rukia se apresuró a ir al lado de Shimo y tomó el asiento vacío a su lado. ¿Por qué estás aquí? Ahora que las miradas se habían desvanecido, ella se inclinó más cerca y lo miró acusadoramente. Shimo hizo girar casualmente el pincel entre sus dedos, tratando de crear algo vagamente artístico en su papel. Solo hay unos pocos instructores de caligrafía en la Academia Shinem. Un instructor generalmente enseña varias clases diferentes. Después de unos cuantos movimientos torpes, suspiró y dejó el pincel, dándose por vencido. Algunas cosas realmente se reducen al talento, y en este caso, Shimo claramente no tenía ninguno. Los caracteres de su papel se retorcían y contorsionaban como almas torturadas, como si protestaran contra el rígido sistema de clases de la sociedad de almas por su absoluta ilegibilidad. Al frente del aula, el instructor finalmente comenzó la lección formal del día. Mi nombre es Smusuke Aizen. Seré tu instructor de caligrafía en el futuro previsible. No se podía negar. El carisma de Aizen era peligrosamente efectivo. Su voz cálida y serena y el ritmo tranquilo y mesurado con el que transmitía sus conocimientos y la graciosa elegancia de su letra y todo ello reflejaba su disfraz bien elaborado, refinado, gentil y erudito. Como era de esperar, los alumnos de primer año estaban encantados de tener un profesor así. Todos excepto Shimo. Aunque su expresión permaneció serena, su mente estaba constantemente alerta. Aizen nunca lo miró directamente durante la lección. Pero después de obtener nuevos niveles de intención de espada, Shimo pudo sentir cambios sutiles en el aire a su alrededor. Algo andaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué tiene los ojos puestos en mí? ¿Es por mi Zanpakudo? Shimo estaba seguro. Antes de ingresar a la Academia Shinem, él y Aizen nunca se habían conocido, nunca habían intercambiado una palabra. La única vez que se cruzaron fue justo después de salir de la cámara Sauchi. Lo cual hizo que esto fuera aún más inquietante. Se apoyó en su mano, sumido en sus pensamientos, hasta que sus ojos se desviaron hacia la caligrafía de Rukia. Y luego, PFFT jajaja. Shimo intentó reprimir la risa, agradecido de que Aizen hubiera pasado la clase al estudio autodidacta. La habitación ya no estaba tan silenciosa como antes, por lo que se soltó y se rió a carcajadas. El agarre de Rukia se hizo más fuerte en su cepillo, sus nudillos pálidos. Estúpido. ¿Qué es tan gracioso? Ella lo sorprendió mirando su trabajo y se sintió profundamente y completamente ofendida. Sabía que era malo en esto, Shimo ni siquiera intentó ocultarlo. Simplemente no pensé que sería aún peor. Quebrar. Su pincel se partió en dos por la fuerza de su agarre. Rukia había crecido en el Rukongai, donde lo único que importaba era la supervivencia. Nunca había tocado el arte, nunca había tenido tiempo para ello. La caligrafía le era tan ajena como el lujo lo era para los distritos periféricos. Incluso el mero hecho de sostener el pincel había puesto a prueba su paciencia. Uf, eres el peor. Y no actúes como si tu letra fuera mejor. Señaló el trabajo de Shimo sin contenerse ni un instante. Esos personajes que se arrastran como tortugas capturan perfectamente tu desdén por el arte. A medida que sus disputas se intensificaron, ninguno de los dos notó que el espacio entre ellos se había vuelto más familiar. En el podio, Aizen los había estado observando todo el tiempo. Había estado vigilando a Shimo desde el día en que se conocieron, si es que a eso se le podía llamar reunión. De vuelta a la salida de la cámara, algo extraño había permanecido alrededor del alma de Shimo. No se sentía como presión espiritual. Era algo más. Antiguo. Oculto. Cuando volvieron a cruzarse, esa presencia parecía haber desaparecido. Pero Aizen no creía que hubiera desaparecido, solo que había aprendido a esconderse.
Ahora, al ver a Shimo y Rukia pelearse, la curiosidad se encendió nuevamente. ¿Por qué exactamente están peleando esta vez? Como maestro, Aizen decidió que debía intervenir, una excusa para acercarse al joven noble de la familia Kyoraku. Se levantó de su escritorio y bajó del podio, caminando lentamente hacia ellos. Al notar la aproximación de Aizen, ambos estudiantes guardaron silencio de inmediato. El corazón de Rukia latía ansiosamente. Primer día en su clase, y ella ya había llegado tarde, la habían pillado discutiendo, y ahora, interrumpiendo. Estaba segura de que había causado una terrible impresión. Ella le lanzó a Shimo una mirada feroz, como culpándolo por todo esto, aunque tenía toda la intimidación de un gato peludo. Los ojos de Aizen se posaron en las dos piezas de caligrafía en sus escritorios. Por una vez, el hombre siempre sereno mostró un destello de algo desconocido. Choque. ¿Por qué? Porque ambas piezas eran terribles. Imperdonablemente, cómicamente, espantosamente malo. Capítulo 8. El extraño mundo del tiempo. Se suponía que siglos de práctica de la caligrafía cultivarían la paciencia y la calma interior. Aizen nunca esperó perder la compostura de esta manera, precisamente aquí. ¿Estas sí son tus obras? Rápidamente recuperó el control sobre su expresión y preguntó en su habitual tono suave. Rukia bajó la cabeza, claramente un poco avergonzada. Ella era muy consciente de que su caligrafía era, en el mejor de los casos, terrible. Pero a su lado, Kyoraku Shimo asintió con absoluta confianza, su rostro lleno de orgullo. Así es. Después de una autoevaluación exhaustiva, he confirmado que nadie más puede escribir como yo. Por eso he llamado a este estilo, Shimo Script. Por un breve segundo, los ojos marrones de Aizen se abrieron con visible sorpresa. Nunca había visto a alguien tan absolutamente y desvergonzado. Nadie más puede escribir así. Eso no era un cumplido. El guión era tan terriblemente malo que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a verlo dos veces, y mucho menos a imitarlo. Y aún así, este muchacho tuvo el descaro de ponerle su nombre. Aizen luchó internamente durante varios segundos, sin saber cómo responder. Sigan con el buen trabajo. Eso fue todo lo que pudo decir. Las preguntas que había planeado hacer, fueron tragadas nuevamente por su garganta. Aizen se alejó rápidamente de su escritorio, porque francamente, ya no podía soportar mirar sus obras de arte. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Rukia le lanzó una mirada tan aguda a Shimo que podría haber cortado acero. Ella finalmente entendió. Todo lo que había salido mal hoy, todo se debía a él. Eres la persona más insensible que he conocido. Gracias por el cumplido, respondió Shimo, asintiendo sinceramente. Rukia se quedó sin palabras. Totalmente derrotada. Maldita sea. No puedo ganarle a este tipo en nada. Después de terminar la clase, ambos se separaron, por ahora. Rukia había declarado en voz alta que no quería volver a ver a Shimo nunca más. Pero lamentablemente el destino no acepta peticiones. Shimo perdió interés en los platos restantes del día. La lección sobre Shunpo, paso rápido, ya lo dominaba en la finca Kyoraku. Si bien no podía compararse con los Shinigamis de segunda división que se especializaban en Shunpo, estaba muy por encima del estudiante promedio de la academia. Cuando terminaron las clases del día, Shimo regresó a su dormitorio antes que los demás. Su corazón estaba lleno de preguntas, muchas de las cuales nadie podía responder. Y entonces, tendría que buscar esas respuestas dentro de sí mismo. Shimo se sentó con las piernas cruzadas sobre un cojín, colocando su asauchi sobre su regazo. Con la respiración constante y la mente concentrada, entró en el estado meditativo. Afortunadamente, este era un área en el que parecía tener talento. Tan solo unos minutos después, se deslizó suavemente hacia el mundo interior de su Zanpakuno. La misma extraña escena se desarrolló ante él. En todas partes, innumerables relojes hacían tic-tac al unísono, rodeándolo en todas direcciones. El tic-tac rítmico resonó en el espacio como un canto del tiempo mismo. Y aún así, no vio ninguna señal de ningún ser que pudiera ser su espíritu Zanpakuno. Su verdadero nombre sigue siendo Esquivo. El extraño y onírico mundo, de significado incierto, combinado con la confusa presencia de Shimo formaban una imagen que pocos podrían llegar a comprender. Vestido con la túnica negra de un estudiante Shinigami, avanzó con cautela por un camino hecho enteramente de engranajes y esferas de reloj, avanzando sin fin, buscando algo que aún no podía nombrar. Aquí el tiempo parecía perder todo significado. No había sensación de movimiento. Ninguna sensación de quietud. Incluso cuando intentó estudiar los relojes cercanos, no pudo encontrar ninguna diferencia entre ellos y los relojes comunes. Ese descubrimiento solo profundizó su confusión. ¿Cómo carajo se supone que voy a comprender esto? Shimo se rascó la cabeza. Su cerebro empezaba a latirle.
Él nunca fue de pensar de manera abstracta, y ahora había terminado con una Zanpakuth como esta. Lógicamente, una Zanpakuth debería reflejar el alma de su portador. Pero este mundo y nada de ello le resultaba familiar. En ese momento, lo único que podía hacer era seguir el aparentemente interminable camino del tiempo bajo sus pies. Con una respiración profunda, Shimo apretó la mandíbula y siguió adelante. Paso a paso. Primero 1. Luego 2. Luego 3, luego 4. Al principio intentó llevar la cuenta. Pero a medida que el viaje se prolongaba, la monotonía le fue minando la paciencia. Finalmente, dejó de contar por completo. No sabía cuánto tiempo había estado caminando. Más adelante, aún más relojes. Nada cambió. Dentro de él, aparte de una cierta fatiga mental creciente, no hubo ningún cambio en absoluto. ¿Está todo congelado? Finalmente se detuvo. Mirando fijamente los relojes que hacían tic-tac a su alrededor, murmuró. Entonces, ¿estas cosas son todas falsas? Apenas las palabras salieron de su boca. Todo el mundo mecánico comenzó a derrumbarse. El espacio destrozado irradió un horror inexplicable. Todo se deshizo en la nada. A medida que la dimensión llena del reloj se desmoronaba, Shimo sintió que su conciencia comenzaba a desdibujarse. Conocía esa sensación. Significaba que estaba a punto de ser expulsado del mundo interior de la Zanpakuth. Luchando por mantener los ojos abiertos, Shimo examinó desesperadamente el reino que se derrumbaba, esperando, rezando, poder vislumbrar incluso un destello de su espíritu Zanpakuth. Y a lo lejos, justo antes de que todo se disolviera, él lo vio. Un trono colosal, forjado íntegramente con relojes, se alzaba en silencio en el vacío. Nadie se sentó sobre él. Y sin embargo, su presencia irradiaba una majestuosidad tan abrumadora que no dejaba lugar a dudas. Ese trono gobernaba este mundo. Capítulo 9. El poder del tiempo. Shimo dejó escapar un largo suspiro mientras regresaba lentamente de la meditación. Su cuerpo se sentía rígido, como si sus articulaciones se hubieran oxidado. ¿Cuánto tiempo llevo sentado aquí? Giró la cabeza hacia el reloj que estaba sobre la mesa y, al instante, sus pupilas se contrajeron. Un segundo. Su voz estaba llena de incredulidad. El mundo interior de la Zanpakuth no tenía referencia al flujo del tiempo, pero después de caminar sin fin por ese camino del tiempo, estaba seguro de haber pasado un largo tiempo dentro. Parece que, mi Zanpakuth me esconde más secretos de los que pensaba. Mientras decía esto, la imagen del mundo desmoronándose y del trono hecho de relojes apareció en su mente. ¿Para quién estaba destinado ese trono? ¿Y quién podría tener derecho a sentarse allí? Aún queda un largo camino por recorrer. Con un suspiro silencioso, Shimo se levantó del cojín. La atención de Aizen había despertado una extraña sensación de peligro dentro de él. Si había alguien en la sociedad de almas del que debía tener cuidado, Aizen Shinsuke estaba en la cima. Un hombre que orquestó planes a lo largo de siglos. Quien derribó a casi la mitad de la fuerza de combate superior de la sociedad de almas. No importaba cómo lo miraras, Aizen era peligrosamente formidable. Es por eso que, para fortalecer su capacidad de autoconservación lo antes posible, Shimo decidió actuar. Ordenó su habitación y salió a toda prisa. Si no recuerdo mal, Rukia caminó en esta dirección. Se detuvo en la puerta de su dormitorio, recordando el plano y luego se dirigió al norte. Pronto llegó a un grupo más poblado de viviendas para estudiantes. Tantos dormitorios, respiró profundamente y frunció el ceño. Todos los dormitorios de estudiantes estaban ubicados en la misma zona general, habitaciones de madera conectadas por largos pasillos. Cada puerta tenía un número y una placa con su nombre. Pero aún así, encontrar la habitación exacta de Rukia entre tantas y no fue una tarea fácil. Eso fue hasta que vio a un Shinigami supervisando el área. Disculpe, ¿sabe en qué habitación se aloja Rukia? Normalmente, Shimono usaba su estatus noble para presionar a los demás. Pero eso no significaba que no pudiera disfrutar de los privilegios que ello conllevaba. El Shinigami supervisor notó la insignia familiar en el uniforme de Shimo. Al darse cuenta de que pertenecía al clan Kyoraku, el hombre respondió rápida y respetuosamente. Rukia, debería estar en el dormitorio número 7. No recuerdo exactamente el número de la habitación, pero puedo. Antes de que pudiera terminar, Shimo ya había desaparecido de la vista. El movimiento borroso hizo que las pupilas del Shinigami se encogieran en shock. Trago. Tragó saliva con fuerza, tenía la garganta todavía seca. Ese nivel de Shunpo, ya es más rápido que la mayoría de los oficiales sentados. Shimo no tenía intención de presumir. Simplemente tenía prisa. Pero en el momento en que utilizó Shunpo, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Mi Shunpo es más rápido? ¿Qué está sucediendo? Se detuvo, tratando de sentir los cambios dentro de sí mismo. Partícula espiritual y tiempo y Zanpakuth TM. Instintivamente, bajó la mirada hacia el Asauchi que llevaba atado a la cintura.
Descansaba en silencio, inmóvil. Cuando libero la presión espiritual, el tiempo a mi alrededor parece ralentizarse. Shimo se quedó en el pasillo, sumido en sus pensamientos. Esto tiene que estar relacionado con el mundo interior que acabo de visitar. Solo ahora recordó lo que sucedió durante su selección de Asauchi. En el momento en que tocó por primera vez su Zanpakuzen basada en el tiempo, fue arrastrado directamente a su mundo interior. Lo más probable es que esto también estuviera relacionado con el efecto del sistema. Y desde que emergió de ese mundo, había sido sutilmente infundido con el poder del tiempo. Eso es probablemente lo que Aizen notó, solo alguien del nivel de Aizen detectaría tal discrepancia. Cualquier otra persona probablemente asumiría que su Shunpo simplemente se había vuelto más rápido. Entonces, meditar y sumergirme en mi mundo interior me hace más fuerte. Un brillo extraño brilló en sus ojos. Había descubierto un nuevo camino hacia el poder. En ese caso, definitivamente debería añadir la meditación a mi entrenamiento diario. Espada y espíritu, juntos me harán más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, Shimo sintió una oleada de pura emoción. Aceleró el paso, Shunpo lo llevó sin esfuerzo a través de los pasillos del dormitorio hacia el área de dormitorio 7. Después de una rápida búsqueda, lo encontró, una placa de madera con el nombre de Rukia grabado. Ejem. Aclaró sus pensamientos y levantó la mano, a punto de tocar. Estallido. La puerta se abrió de repente. Una pequeña figura chocó directamente contra su pecho con un suave golpe. El retroceso hizo que Rukia retrocediera un paso, completamente sorprendida. Instintivamente, Shimo extendió la mano para sujetarla, sujetándola con una mano por la espalda mientras ella caía en sus brazos. Sus miradas se cruzaron y, por un breve instante, el aire se congeló entre ellos. Su rostro se sonrojó instantáneamente y el carmesí se extendió hasta sus orejas. Un destello de pánico brilló en sus ojos. En el momento en que se dio cuenta de lo que había pasado, se escapó de sus brazos como un gato asustado. El rebelde mechón de cabello sobre su frente se movió furiosamente, como si reflejara sus emociones. Tú. ¿Qué haces aquí? Capítulo 10. Avance de presión espiritual. Si dijera que vine aquí a estudiar, ¿me creerías? La expresión de Shimo era inusualmente sincera. Naturalmente Rukia no creyó ni una palabra. Ella lo miró con escepticismo, con los ojos fijos en él. Un ligero rubor aún perduraba en sus mejillas. Sé honesto. ¿Cuál es tu verdadera razón para estar aquí? Si no me lo dices, llamaré a un profesor. Los dormitorios de la Academia Shino estaban divididos en zonas, cada una supervisada por un Shinigami responsable de la seguridad de los estudiantes. El rostro de Shimo se ensombreció. Realmente no entendía. ¿En qué punto había fallado su excusa perfecta y su actitud impecable? La verdad es que sí está relacionado con el estudio. Él redobló la apuesta. Más temprano, durante la clase de esgrima, me di cuenta de que tomabas notas detalladas. Así que esperaba tomarlos prestados para copiarlos. Fue la mejor excusa que se le ocurrió. La expresión de Rukia se suavizó visiblemente. Por alguna razón, le resultó sorprendentemente fácil creerle. Si es así, iré a buscarlos. Su respuesta tomó a Shimo por sorpresa. Este no fue el desarrollo que él esperaba. Si Rukia trajera las notas ella misma, ¿cómo completaría su tarea de registro? Con la misión aún pendiente, rendirse ahora simplemente no era una opción. Rápidamente puso en marcha el plan B. No hay necesidad de eso. Traje mi propio papel y bolígrafo. Bajo la mirada sorprendida de Rukia, Shimo sacó materiales de escritura de su uniforme. Puede que mi letra no sea la mejor, pero soy bastante hábil transcribiendo con pluma dura. Son solo los apuntes de una clase. No debería llevar más de 5 minutos. Rukia lo miró y su corazón temblaba inexplicablemente. A pesar de sí misma, no pudo decir que no. Después de una larga lucha interna, la tensión en sus cejas finalmente se alivió. Está bien entonces, pero no puedes burlarte de mí. Shimo parpadeó confundido. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Rukia ya se había hecho a un lado, permitiéndole entrar a su dormitorio. Al cruzar el umbral, Shimo fue recibido por el espacio privado de Rukia, un reflejo de su mundo interior. El interior de temática rosa irradiaba una feminidad juvenil. Conejitos de peluche y adornos llenaron la habitación, claramente el resultado de mucho cuidado y reflexión. La expresión de Shimo se suavizó. Habló con dulzura. Es una habitación hermosa. ¿En serio? Un destello de luz brilló en los ojos de Rukia. Tartamudeó levemente. Estaba claro que le importaba mucho ser reconocida, especialmente por alguien que no activara sus defensas. Y viniendo de él, esas palabras tenían aún más peso. Por supuesto que es verdad. Tras años viviendo en Seireitei, Shimo entendía mucho más que solo batalla. Podía reconocer la calidad al verla.
Estos conejitos de peluche son de la última línea de Assassin's Plush Boutique, ¿verdad? Son muy populares entre las chicas. Rukia bajó la cabeza, dejando que su cabello cayera hacia adelante para ocultar su rostro. Ese sí, Shimo no prestó mucha atención a su expresión. Su atención se había desviado hacia una voz repentina en su mente. DIM registro iniciado. Por favor, permanezca en el dormitorio 10 minutos para completar la misión. Suspiró aliviado. Me alegro de haber encontrado una excusa convincente. Después de un momento de pacífico silencio, Rukia pareció recordar el motivo de su visita. Espera aquí, iré a buscar las notas. Están en el estudio. Los dormitorios de la Academia Shino estaban bastante bien equipados, cada uno contenía no solo habitaciones sino también salas de entrenamiento privadas, espacios tranquilos de meditación y salas de estudio. Shimo siguió a Rukia hasta la suya. Era sencillo pero ordenado, sin un solo rastro de desorden a la vista. Rukia encontró las notas y estaba a punto de entregárselas. Cuando parecía recordar algo. Espera un segundo. Su mano extendida se detuvo a mitad de camino y rápidamente se retiró. En realidad y te los leeré. Su sonrisa era rígida, casi como si estuviera escondiendo algo. Shimo no la presionó. Simplemente se sentó correctamente en el escritorio, acomodó su papel y bolígrafo y se concentró en silencio. Al ver esto, Rukia dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Akuga, las técnicas cuerpo a cuerpo requeridas a todo Shinigami, tienen como objetivo refinar el cuerpo y el espíritu. Su voz, clara y como una campana, resonó suavemente en los oídos de Shimo. Se escuchó un suave susurro de la pluma sobre el papel, formándose una tranquila armonía entre ellos. Una chica centrada. Un niño tranquilo y atento. El estudio estaba envuelto en una rara tranquilidad. El tiempo transcurría. Para sorpresa de Shimo, la dedicación de Rukia a sus estudios superó con creces sus expectativas. Cada punto clave que la profesora de segunda división había mencionado fue registrado meticulosamente en sus notas. Lo que significó que Shimo tuvo que pasar mucho más tiempo del esperado copiando todo. Hasta, registro completo. Emisión de recompensas y recompensa concedida. Avance de presión espiritual. En el momento en que la voz del sistema se desvaneció, una sensación siniestra surgió en el pecho de Shimo. Sin dudarlo, extendió la mano y atrajo a Rukia hacia sus brazos con una fuerza que la sobresaltó. Por un segundo ella pensó que él estaba tratando de estrangularla. Y luego, auge. Una ola masiva de energía espiritual brotó de su interior como una marea rugiente. Sus pupilas negras se iluminaron, brillando con un resplandor como el de una estrella. Auge. La energía espiritual condensada estalló en una presión espiritual aplastante, explotando desde Shimo como una onda expansiva. En ese momento, todos los Shinigamis de la Academia Shino, e incluso de todas partes del Seireitei, lo sintieron. Innumerables cabezas se giraron horrorizadas hacia la fuente. Capítulo 11. Impacto generalizado. Aunque Shimo se había preparado mentalmente para esto, la situación aún superó con creces sus expectativas. La razón por la que había atraído a Rukia a sus brazos era simplemente para protegerla del estallido de presión espiritual. Por suerte, Rukia reaccionó con rapidez. Su pequeña figura se encogió en su abrazo, sin atreverse a mover un músculo. Esta presión abrumadora y superó con creces todo lo que ella pudiera haber imaginado. Rukia miró el perfil de Shimo, mientras sus pensamientos corrían. ¿Quién es él exactamente? ¿Cómo puede alguien tener una presión espiritual tan inmensa y aterradora? La curiosidad echó raíces en su corazón como la hierba primaveral, creciendo salvajemente sin control. Y ese cálido abrazo fue una sensación que nunca había experimentado antes. Por un momento, se encontró perdida en ello. Mientras tanto, Shimo gemía en silencio en su mente, luchando por suprimir la creciente energía espiritual dentro de él. Antes de ingresar a la Academia Shino, su meditación se había centrado enteramente en desarrollar su poder espiritual. Hubo una vez una figura ambiciosa que casi trastocó el equilibrio de los tres reinos. Esa persona dijo una vez: una batalla entre Shinigamis es una batalla de Reiyatsu, presión espiritual. Aunque la afirmación puede haber sido una exageración, refleja una verdad clave. En la mayoría de las batallas, la presión espiritual lo era todo. Y sin un Zanpakudo, Shimo se había sumergido de lleno en la meditación espiritual. Como resultado, incluso antes de unirse a la academia, su presión espiritual ya había alcanzado el nivel de un vicecapitán. Ahora, esa aterradora presión cubría todo el ala norte de la Academia Shino, incluso mostrando signos de expandirse hacia afuera. Afortunadamente, Shimo tenía un control decente. Después de unas cuantas respiraciones profundas, el aura opresiva se estabilizó gradualmente y comenzó a disminuir. Mientras tanto, en el cuartel de la octava división del Gote y un hombre de mediana edad que yacía en la azotea dejó escapar un profundo suspiro. Y esperaba disfrutar de unos días más de paz y tranquilidad.
No esperaba que ese niño armara tanto alboroto. Parece que se acabaron las vacaciones. Supongo que le haré una visita al viejo Yama. Cuando sus palabras se desvanecieron, la figura desapareció de la azotea, dejando solo el leve aroma a sake en el aire. Al mismo tiempo, en el cuartel de la quinta división Aizen se detuvo a media pincelada. Su pincel de caligrafía quedó suspendido en el aire mientras volvía la mirada hacia la Academia Shino. Esa presión espiritual, me resulta familiar. Una sonrisa misteriosa e ilegible se curvó en sus labios, su comportamiento gentil permaneció impecable. En otro lugar, en la sede de la primera división Yamamoto Henriksai Shigekuni miró en silencio a Kimuraku Shunsui, su estudiante, y los dos se quedaron enfrascados en un intercambio silencioso. Entonces, ¿estás diciendo que asumirás toda la responsabilidad por este incidente? La voz del capitán en jefe era severa y resonaba con autoridad. Shunsui parecía impotente, lamentando profundamente la pérdida de su tiempo libre, y suspiró. El dueño de esa presión espiritual, es un miembro de la familia Kimuraku. Ruido sordo. Yamamoto golpeó el suelo con su bastón. El sonido fue profundo y definitivo. Muy bien. Entonces te encargo el asunto. Emitiré una orden formal para detener todas las investigaciones futuras. De vuelta al área de dormitorios en la Academia Shino sintiendo que la abrumadora presión espiritual se había desvanecido, Rukia, como un conejo asustado, rápidamente se apartó de los brazos de Shino. Su expresión era complicada. Vacilante. Curioso. Avergonzado. Claramente, lo que acababa de suceder estaba más allá de lo que ella podía comprender. Pero lo que la hacía sentir aún más incómoda no era la presión espiritual, así era como inconscientemente ella había disfrutado ser sostenida por él. ¿Qué me pasa ahí? Ella estaba perdida en la confusión. Como nunca antes había experimentado algo así, Rukia ahora se encontraba en una encrucijada en su corazón. Oishimo también se quedó sin palabras. Bueno, esto realmente fue un completo accidente. Fue un avance espontáneo. No pude evitarlo. Al escuchar esa explicación, Rukia se quedó sin palabras. ¿Quién diablos rompe su presión espiritual de esa manera, por capricho? No necesitas explicarlo. Rukia, sorprendentemente, se mostró muy comprensiva en ese momento. Todos tienen sus secretos. Y ahora mismo, solo somos compañeros de clase normales. No me debes ninguna explicación. Shimo parpadeó. Su respuesta lo tomó por sorpresa. Pero también profundizó su comprensión de ella. Antes de inscribirse en la Academia Shino, Rukia claramente había pasado por su cuota de dificultades. Que ella dijera algo así significaba que había comenzado a reconocerlo en su corazón. Al darse cuenta de esto, Shimo enderezó su expresión y sonrió. Gracias y por comprender. Rukia, sintiendo que la conversación se estaba desviando hacia algún punto incómodo, rápidamente cambió de tema. Tus notas, has encontrado. Antes de que pudiera terminar, de repente se dio cuenta de cuánto había cambiado el entorno que los rodeaba. La aterradora presión espiritual prácticamente había destruido todo en la habitación. No quedó ni un solo objeto intacto. Finalmente, los instructores de la academia llegaron, elegantemente tarde. Afortunadamente, debido a los antecedentes especiales de Shimo, no presionaron demasiado con los detalles. Sin embargo, y surgió un nuevo problema: la asignación de dormitorio de Rukia. El Shinigami supervisor frunció el ceño y miró entre ellos dos. Tras un momento de vacilación, preguntó tentativamente. Bueno, y Rukia, ¿qué tal si te mudas al dormitorio de Shimo? Capítulo 12. Visitas de Kimuraku Shunsui. En el momento en que escuchó esas palabras, el rostro de Rukia se puso rojo brillante, tan rojo que parecía que podría comenzar a gotear sangre. Prácticamente salía vapor de su característico peinado en forma de cebolla, como si su cabeza estuviera a punto de estallar en llamas. Claramente, el supervisor del dormitorio era un hombre sentimental pero había juzgado gravemente mal la relación entre ambos. Aunque Shimo quería mucho estar de acuerdo en nombre de Rukia, todavía tenía que ser consciente de sus sentimientos. Consideremos esa opción más tarde. Tan pronto como lo dijo, Rukia lo miró sorprendida. Lo que quiero decir es que todavía tenemos que seguir las reglas de la academia, añadió rápidamente Shimo. Un estudiante por dormitorio. Ese es el estándar. El profesor supervisor todavía no se había puesto al día. Hay muchos estudiantes en la academia que comparten habitación. Si te interesa, puedo ayudarte a presentar tu solicitud. Los ojos de Shimo se iluminaron. No pudo evitar levantar la voz con entusiasmo. En realidad. Estallido. Antes de que el supervisor del dormitorio pudiera responder, Shimo sintió un sólido puñetazo aterrizar directamente en su pecho. Estúpido. Rukia resopló y se marchó furiosa. Al observar su figura alejarse, Shimo vislumbró sus orejas, brillando rojas como la sangre. El supervisor miró a ambos con una expresión significativa y divertida.
Bueno, deja de ser entrometida, murmuró Shimo, haciendo un gesto con la boca. Entonces te dejo el resto del asunto a tu cargo. El supervisor del dormitorio guardó su curiosidad chismosa y asintió. Déjamelo a mí. Shimo no persiguió a Rukia. Pensó que necesitaba tiempo para calmarse. Apresurarse nunca termina bien. La paciencia es clave. Regresó solo a su dormitorio. Habiendo recién atravesado la presión espiritual de clase capitán, necesitaba algo de tiempo para adaptarse y estabilizarla. Pero al abrir la puerta, encontró a alguien tendido de lado en su lugar. Un hombre que no esperaba ver. Cabello castaño largo y ondulado atado en una cola de caballo sobre su espalda, con horquillas ornamentales a cada lado. Una ori rosa con estampado floral le cubría los hombros, y su sombrero de paja reposaba a su lado. Un juego de té reposaba pulcramente sobre el escritorio, frente a él. Al ver al hombre, Shimo suspiró y habló con exasperación. Mi tío tonto y perezoso, ¿qué haces aquí? El visitante no era otro que Kimraku Shunsui, capitán de la 8ª división del Gotei. Y también el tío de Shimo, su mayor apoyo dentro de la sociedad de almas. Kimraku no reaccionó en absoluto al saludo sarcástico de Shimo. Claramente, estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a ese tipo de bromas. Se sentó derecho, apoyando la barbilla en una mano mientras estudiaba a Shimo seriamente. Me sorprende, nunca esperé que escondieras tanta fuerza. Shimo suspiró nuevamente, sentándose frente a Shunsui y mirándolo fijamente a los ojos. Nunca has prestado atención a mi entrenamiento, ¿verdad? Shunsui soltó una risa seca, tratando de quitarse de encima la incomodidad que se estaba formando en la habitación. Bueno, soy capitán de escuadrón, ¿sabes? Usted más que nadie debería comprender lo ocupados que están los capitanes con el papeleo y las obligaciones. Shimo inmediatamente desmanteló la excusa sin piedad. Pero no es Nanaore quien se encarga de todo el trabajo real de la 8ª división. Aparte de beber, charlar y echarse una siesta, no parece que hagas mucho más. La habitación cayó en un silencio abrupto. Y el aire se llenó de tensión. Por otra parte, alguien que podría convertirse en capitán claramente tenía la piel más gruesa que la máscara de un Oyou. Shunsui rápidamente enderezó su expresión y dijo con seriedad. Shimo, ¿te das cuenta de que tu avance en la presión espiritual ya ha llegado a oídos del capitán comandante? Shimo le dirigió una mirada desdeñosa. Qué manera tan torpe de cambiar de tema y... Pero no se pudo evitar. Supuse que todos los capitanes ya lo habrían presentido. Shunsui asintió en reconocimiento. Así es. Pero no te preocupes, ya me he hecho cargo del asunto. Sin embargo, hay una cosa que debes recordar. La expresión de Shimo se tornó seria. Se incorporó, prestándole toda su atención a su tío. Revisé sus registros de entrada antes de venir aquí. El mejor de la clase en esgrima entre los nuevos estudiantes, nada mal. No avergonzaste a la familia Kimraku. Pero debido a este incidente, ahora has entrado oficialmente en el radar de todos los capitanes del Gotei. Una vez que termine tu tiempo en la academia, elegir una división será tu primera gran prueba. La preocupación de Shunsui no era solo como superior, era personal. Como no tenía intención de establecerse ni de formar una familia, la carga de continuar con el linaje Kimraku ahora recaía enteramente sobre los hombros de Shimo. Pensé que ibas a decir algo serio. Shimo se relajó de nuevo, agitando la mano con desdén. Ya he decidido a qué división quiero unirme. Shunsui tomó un sorbo de té y levantó una ceja con curiosidad. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Para que lo sepas, la 8ª división no te aceptará. Shimo le lanzó una mirada fulminante a su poco confiable tío y respondió con firmeza. La 4ª división. Capítulo 13. El poder del tiempo, tos. Kimraku Shunsui casi se atraganta con su té. Mirándolo con incredulidad, preguntó de nuevo, casi aturdido. Dilo una vez más. ¿Qué división? Shimo repitió con calma. La 4ª división. La convicción en su voz era algo que Shunsui nunca había visto antes. Estudiándolo atentamente y dándose cuenta de que no se trataba de ninguna broma, Kimraku lentamente dejó su taza de té y golpeó la mesa con los dedos, con el ceño ligeramente fruncido. Después de una breve pausa, preguntó. ¿Puedes decirme por qué? Shimo respondió sin dudarlo. Porque estoy profundamente interesado en Kaidm, artes curativas. Además, el combate no es lo mío. Y lo que es más importante, como no tienes planes de casarte ni de tener hijos, alguien tiene que pensar en continuar con el linaje Kimraku. Ir al campo de batalla solo aumenta el riesgo de muerte. Claramente, Shimo era muy hábil cambiando de tema. En pocas palabras, devolvió la conversación a Shunsui. Al escuchar esas razones, Shunsui se congeló por un momento, luego estalló en risas. Bueno, como ya has tomado una decisión, no intentaré interferir. Estudia mucho en la Academia Shino, aprovecha al máximo tu tiempo allí. El Seireitei es mucho más complicado de lo que imaginas.
Después de eso, Shunsui se levantó y se despidió. Shimo siempre había confiado en este anciano suyo. Sin embargo, las últimas palabras que pronunció Shunsui aún permanecían en su mente. Este capitán aparentemente perezoso y despreocupado, conocido por sus modales indulgentes, era, en verdad, una de las personas más perspicaces de todo el Gotei. Claramente, había presentido algo. ¿Debería empezar a mantener un perfil más bajo ahora? Sumido en sus pensamientos, Shimo repasó todo lo que había hecho recientemente. Pero momentos después, esbozó una sonrisa irónica. Ya he causado una buena impresión en los capitanes. ¿De qué serviría contenerme ahora? En ese momento, el Seireitei era como un pantano turbio. Un paso en falso y podrías quedar arrastrado hacia abajo. La única solución era ganar fuerza para elevarse por encima de ese pantano. Con esa claridad, Shimo calmó sus pensamientos y se sentó con las piernas cruzadas, con la postura recta. Colocó su asauchi sobre sus rodillas, con una mano apoyada en el pomo y la otra acariciando suavemente la hoja. Cerrando los ojos, concentró su mente. Su intensa concentración le permitió volver a entrar en el estado meditativo conocido como comunión Zanpakuthn. Ese reino familiar regresó. El mundo de los relojes que hacen tic-tac. El camino del tiempo congelado. Una vez más aparecieron ante él. ¿No fue destruido este lugar? ¿Se reconstruye cada vez que entro? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero en ese espacio, donde estaba completamente solo, no había respuestas. Todo solo podría desentrañarlo a través de su propia exploración. Pero esta vez, entró al mundo Zanpakuthn con mucha más confianza. Ahora que poseía una presión espiritual de clase capitán, era varias veces más fuerte que antes. Espero que esta vez finalmente pueda ver qué hay en ese trono. Con renovada determinación, Shimo desató su presión espiritual a lo largo del camino del tiempo. Centrada en él, una abrumadora oleada de energía explotó hacia afuera. Olas de presión espiritual destrozaron innumerables relojes en un instante. El inmenso poder espiritual surgió como una marea creciente, arrasando todo este reino. Con la mirada fija, Shimo observó cómo se desarrollaba la transformación. Ante él reapareció una oscuridad sin fin. Los relojes destrozados se disolvieron en el vacío sin dejar rastro. Más adelante, la oscuridad se ondulaba como la superficie de un lago agitado por el viento. De su interior surgió un trono que emergió de las sombras. Relojes deformados y rotos se agrupaban a su alrededor como ofrendas retorcidas. Pero luego vino la decepción. El trono estaba vacío. Bueno, eso plantea la siguiente pregunta. Miró a su alrededor frunciendo el ceño. ¿Dónde diablos está mi espíritu Zanpakuthn? En este punto, Shimo comenzó a sospechar seriamente que se había topado con un espacio Zanpakuthn falso. Un mundo de relojes falsos. Un camino quebradizo del tiempo. Incluso un simple destello de su presión espiritual podría aniquilarlo. Y entonces, solo un vacío negro. Un trono vacío. No, y la respuesta debe estar en ese trono. Shimo dio un paso adelante. Justo cuando su pie se movió hacia el vacío, el camino del tiempo se reformó debajo de él. Pero a diferencia de antes, ya no era plano. En lugar de ello, capas y capas de escaleras hechas de fragmentos de reloj se elevaban en una espiral ascendente. Mientras observaba con asombro, el trono también empezó a elevarse, flotando cada vez más alto hacia el cielo inalcanzable. ¿Eso es lo que es? ¿Tengo que subir hasta allí? Subió el primer escalón. En el momento en que su pie lo tocó, una presión insoportable cayó sobre él. Apretando los dientes, Shimo convocó su presión espiritual para resistir, aliviando parte de la carga. Sintió como si una montaña hubiera caído sobre él. Incluso levantar un solo dedo era insoportable. Confiando únicamente en su fuerza de voluntad, logró alcanzar el primer paso. Pero en el momento en que alcanzó el segundo, una presión aún mayor aplastó. En el instante siguiente, su visión se volvió borrosa. Y fue expulsado por la fuerza del reino Zanpakuthn. Despierto de nuevo, Shimo jadeaba en busca de aire, sus pulmones se esforzaban. Esa presión abrumadora había supuesto una carga inimaginable para él. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor. Su uniforme de la academia recién cambiado estaba empapado. Pero y no se fue con las manos vacías. Con gran esfuerzo, levantó un dedo tembloroso. Un poder débil y brillante bailaba a su alrededor. El poder del tiempo y una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Sus ojos brillaban con radiante resolución. Capítulo 14. Otra misión de registro Y. Confianza. Después de experimentar inicialmente con su recién adquirido poder basado en el tiempo, Shimo descubrió que podía acelerar ligeramente el flujo de su propio tiempo, así como influir en objetos no vivos. En cuanto a los shinigamis o las almas errantes, su manipulación del tiempo no parecía tener ningún efecto, al menos por ahora.
También era posible que el efecto fuera tan sutil que simplemente no lo había notado aún. Aún así, ya estaba bastante satisfecho. Analizándolo desde la perspectiva de la teoría de la relatividad que había circulado en su vida anterior, si su propio tiempo se acelera, entonces el tiempo de su enemigo, relativamente hablando, se ralentiza. Y en la batalla, el más mínimo detalle puede inclinar la balanza. Entre los verdaderos maestros, incluso una fracción de segundo podría decidir la vida o la muerte. Además, esta era solo la segunda vez que ingresaba al mundo interior de su Zanpakuno. Shimo creía que a medida que continuara ascendiendo la escalera del tiempo, eventualmente podría controlar un poder aún mayor, hasta que finalmente pudiera aprender el verdadero nombre de su Zanpakuno y lograr Shikai. Después de un breve descanso, Shimo se preparó para entrar nuevamente en meditación Zanpakuno para su segunda sesión de entrenamiento. Sin embargo, justo cuando estaba entrando en un estado de concentración, una repentina ola de fatiga lo abrumó, como un gran peso que presionaba su mente. Sonidos extraños resonaron en su conciencia y se encontró incapaz de entrar en el estado meditativo. Jadeando en busca de aire, Shimo finalmente se dio cuenta de que probablemente solo podía entrar en meditación Zanpakuno una vez al día. Probablemente estaba relacionado con las limitaciones de su capacidad basada en el tiempo. Está bien. Si no puedo entrenar ahora, me tomaré un descanso. Seguiré estudiando el poder del tiempo. Shimo volvió a centrar su atención en el poder del tiempo. Sentado en su cojín de meditación, comenzó a realizar una serie de experimentos. Probaba si aumentar la presión espiritual mejoraría su capacidad temporal y evaluaba cuán poderosa se volvía cuando se usaba con toda su fuerza. Media hora después, finalmente se detuvo. Frotándose la barbilla pensativamente, murmuró para sí mismo mientras miraba el cojín frente a él. Como máximo, puedo duplicar la velocidad del tiempo para mí o para objetos inanimados. Pero consume presión espiritual continuamente mientras está activo. Si me esfuerzo al máximo, incluso puedo detener el tiempo, pero solo en un radio de 1 metro a mi alrededor, y solo por 1 milisegundo. Más allá de eso, Shimo tenía una teoría. Si un oponente estaba dentro de su campo de tiempo, cuanto más fuerte fuera, menos se vería afectado. Aún queda un largo camino por recorrer, suspiró. A pesar de su progreso, aún había debilidades evidentes en su fuerza. Como si percibiera su frustración, el sistema emitió una nueva tarea de check-in en el momento justo. Nueva misión de registro emitida. Regístrate durante una clase de Kido y domina 10 tipos de hechizos de Kido. Recompensa de la misión. Maestría en Kido. Otra recompensa que suena vaga. Shimo miró fijamente el mensaje del sistema por un momento antes de mirar hacia otro lado. 10 tipos de Kido, ¿eh? Se rascó la cabeza, húmeda de sudor, y su expresión volvió a ser perezosa. Desde ciertos ángulos, la apariencia actual de Shimo parecía inquietantemente similar a Kimura Shui. Tal vez era cierto lo que decían. Los parientes realmente se parecen entre sí, tanto en apariencia como en temperamento. Toc, toc. Justo cuando Shimo terminó de ordenar su dormitorio, alguien llamó a la puerta. Lo abrió, perplejo. ¿A esta hora? ¿Quién será? Frente a él se encontraba una figura menuda, cabizbaja. A través de la cortina de cabello oscuro, pudo ver vagamente cómo el rubor se extendía por sus mejillas. ¿Podrías ayudarme a llevar algo? La voz de Rukia era apenas audible, casi como un susurro llevado por el viento. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Al verla así, Shimo quedó completamente confundido. Rukia inclinó la cabeza ligeramente, mirando hacia el lado derecho de su dormitorio. Shimo siguió su mirada y vio lo que parecía una pequeña montaña de conejitos de peluche, todos apilados encima de un carrito. Al lado del carrito estaban 2 supervisores del dormitorio, sonriéndole torpemente pero educadamente. Rukia dijo que no nos dejaría ayudarla a mover esto, explicó uno de ellos. Así que, no tuvimos más remedio que venir a pedírselo. Shimo levantó una ceja y luego sonrió. No hay problema. Los compañeros deberían ayudarse entre sí. Los supervisores parecieron aliviados, especialmente después de ver el escudo de la familia Kimuraku en su uniforme. En ese caso, te dejaremos esto. Se dieron la vuelta y se marcharon en un instante. Si Shimo no hubiera estado atento, habría pensado que habían usado Shunpo para huir. Se acercó a los peluches, con Rukia siguiéndolo en silencio. Ella mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, sin decirle una palabra, sus pensamientos eran un misterio. Cuando Shimo llegó al carro, de repente se dio cuenta de algo muy serio. Espera un segundo, ¿esto está justo al lado de mi casa? Rukia, ¿esta fue tu petición? Después de finalmente calmarse, el humor de Rukia se hizo añicos nuevamente al instante. No fue así. Los supervisores del dormitorio hicieron los arreglos. Ella alzó la voz en protesta. Yo simplemente seguí lo que decidieron. Shimo asintió repetidamente. Sí, claro. Tienes toda la razón.
Definitivamente ahora no era el momento de discutir con ella. De lo contrario, temía que ese pequeño petardo se sobrecalentara y terminara al cuidado de la cuarta división. Casualmente, recogió un montón de peluches de conejos, pero se quedó congelado en el lugar. Un aroma suave y limpio de la chica que estaba a su lado llegó a su nariz, calmante y dulce. Solo entonces Shimo se dio cuenta de por qué Rukia no quería que nadie más la ayudara a llevar los peluches. Tal vez y fue una señal de confianza. Capítulo 15. Dominio del Kido. Kido es una técnica esencial basada en encantamientos que todo Shinigami debe aprender. De pie al frente del aula se encontraba el instructor de Kido de hoy, una presencia mucho más llamativa que la de cualquiera de los profesores anteriores. Pero Shimo no estaba de humor para admirar las apariencias. En su papel de actor, estaba concentrado enteramente en completar su tarea de registro diario. Como resultado, estaba prestando especial atención a la lección de Kido. Además, debido a que cierta chica, sin preguntar, había tomado asiento a su lado, Shimo estaba más concentrado de lo habitual. Cada hechizo de Kido tiene su propio conjuro. Lo primero que debes hacer es memorizarlos. El nombre del instructor era Asami Rinko, un miembro experimentado del cuerpo Kido, competente en Adm, Bakudmi Kaidm. Según ella, había estado enseñando Kido en la Academia Shimo durante más de un siglo. En cuanto a por qué Rukia estaba sentada junto a Shimo e incluso había sido transferida a la clase especial, bueno, para explicar eso habría que empezar por el decadente sistema noble de la sociedad de almas, un tema que es mejor dejar para otro momento. En resumen, Shimo usó su autoridad para que Rukia fuera reasignada a la clase 1. Y cuando ese chico pelirrojo se enteró, se emocionó, demasiado. Pero lo que no esperaba a continuación era algo de lo que no podía recuperarse mentalmente. Rukia se sentó al lado de Kimuraku Shimo. Abara y Renji estaba luchando por aceptar la realidad. ¿Qué demonios pasó en los últimos días y? SHM. Con la presión espiritual canalizada hacia su dedo índice derecho, una ráfaga de fuerza se lanzó hacia adelante, golpeando el objetivo de madera en el campo de entrenamiento con un fuerte estallido. Se levantó humo y el objetivo se desintegró instantáneamente. Asami Rinko no pareció sorprendida. Garabateó algo en silencio en su cuaderno. Los demás estudiantes comenzaron sus intentos, imitando la forma y el canto del hechizo. Sin embargo, solo un puñado de ellos lograron lanzar el hechizo. Un estudiante rubio en particular llamó la atención de Shimo. ¿Izurukira, Tomó nota del nombre en silencio. No estaba particularmente interesado en hablar con el futuro teniente de la tercera división, pero lo tenía presente. Shimo, ven conmigo. Rinko cerró su cuaderno y se acercó a él. Shimo estaba confundido pero la siguió. Los dos caminaron hasta un rincón tranquilo del campo de entrenamiento. Shimo, tu actuación superó todas mis expectativas. Su tono era firme, directo, nada delicado o suave como uno podría esperar de su apariencia. El capitán Kimuraku me ordenó no limitar su aprendizaje. Así que, a partir de ahora, eres libre de desarrollar tus talentos como creas conveniente. Los ojos de Shimo se iluminaron. Sonrió. Bueno, eso es perfecto. A partir de ese momento, el horario de clases de Shimo comenzó a divergir del de los demás estudiantes. En la clase de Zanjutsu, esgrima, después de un combate de entrenamiento con Miyano Kaede, fue rápidamente identificado como un estudiante de primer nivel y se le concedieron privilegios especiales. En el entrenamiento de Shunpo, incluso Sakashita Sekinami, la instructora, no lo superaba en velocidad. ¿Qué consejo podría ofrecerle? En cuanto al currículo básico, continuó participando como de costumbre. Shimo no tenía intención de saltarse el entrenamiento fundamental. Al fin y al cabo, la recomendación de Shunsui tenía mucha importancia en la Academia Shino. Gracias a eso y a su noble linaje, Shimo recibió el mejor apoyo. Pero aún más que eso, fue su conexión personal con Kimuraku Shunsui lo que marcó la diferencia. ¿Tú que quieres arruinarte, perro de Rondamini? Arde con una sola mirada, córtete la garganta y serás destruido. Shimo extendió su palma hacia el muñeco de prueba. Los símbolos de encantamiento escarlata brillaban en su piel, densa por la presión espiritual. Al momento siguiente, un resplandor rojo se encendió. El hechizo vinculante envolvió firmemente al muñeco, comprimiéndolo con una fuerza inmensa hasta que... grieta. Un crujido repugnante se escuchó cuando el muñeco se hizo añicos bajo las garras del hechizo. Al ver esto, Asami Rinko torció ligeramente la boca. Se frotó la sien y dijo: Shimoi, ese es Bakudm, no Adm. Los hechizos de Bakudm están destinados a restringir e inmovilizar, no a destruir. Shimo simplemente agitó su mano y respondió con indiferencia. Los objetivos débiles no necesitan ser restringidos. Solo mi presión espiritual es suficiente para desactivarlos. Si alguien puede resistir mi presión, entonces supongo que vale la pena usar Bakudo. Y en ese caso, el hechizo no causará ningún daño real. Rinko dudó. Y bien.
Claramente, la lógica de Shimo era una tontería, pero ella la dejó pasar. Y justo en ese momento, la notificación del sistema sonó en su mente. Registro completo. Recompensa en proceso y felicidades. Has recibido la recompensa. Maestría en Kido. Una oleada abrumadora de conocimiento de Kido inundó la mente de Shimo. Afortunadamente, su resistencia mental se había fortalecido enormemente, lo que le permitió absorber y digerir la información sin problemas. Así que he dominado completamente todos los Kido hasta el nivel. Shimo ordenó el flujo de conocimiento y se sintió confiado. Y además de eso, y parece que he adquirido técnicas avanzadas como la reversión del Kido, el abandono del conjuro y más. Pero en lugar de obsesionarse con su nuevo poder, los pensamientos de Shimo se dirigieron a otra parte. Esto me da una razón aún más fuerte para unirme a la cuarta división. Capítulo 16. El distrito noble. Durante los días siguientes, Shimo Kimuraku continuó mostrando su talento sin restricciones. Aunque era solo una fracción de su verdadera habilidad, era suficiente para demostrar cuán rápido estaba progresando. En la Academia Shinem, existe una regla que permite la graduación anticipada. Cualquier estudiante que cumpla con los requisitos de fuerza puede postularse. Como noble de alto rango, Shimo naturalmente se libró de muchos de los problemas administrativos. Pero eso no significaba que tuviera algún privilegio especial que lo colocara por encima de la propia academia. Todavía tenía que seguir los procedimientos adecuados. Además, necesitaba permanecer matriculado al menos durante 2 años. Dormitorio no. Shimo estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín, con los ojos cerrados, las cejas ligeramente fruncidas y ambas manos apoyadas en su zanpakudm. Dentro del mundo de su zanpakudm, Shimo estaba subiendo, paso a paso, una escalera sin fin. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero no vaciló. Con las venas hinchadas y una resolución inquebrantable en los ojos, se obligó a levantar el pie y ascender al siguiente escalón. Al instante, una abrumadora presión espiritual lo envolvió. En su estado actual, no pudo soportarlo y fue expulsado a la fuerza del espacio zanpakudm. Goteo. Goteo. El sudor caía al suelo de madera y cada gota resonaba como una grieta en el silencio. Después de un breve descanso, Shimo volvió lentamente a la normalidad. 2 meses, y solo he subido 10 escalones. Su voz estaba teñida de frustración. Está claro que esto no va a ser tan fácil como pensaba. Y el sistema no ha emitido ninguna misión nueva desde hace bastante tiempo. Su mirada se dirigió al panel de la misión. Nueva misión de registro emitida. Registrarse continuamente durante 2 años en la Academia Shin y graduarse como un estudiante ejemplar. Recompensa de la misión. Primera habilidad del Shikai de tu zanpakudm. Al principio, Shimo pensó que esta tarea simplemente le otorgaría el poder de Shikai. Pero, basándose en experiencias pasadas, sospechó que la recompensa no era tan sencilla. Tenía que haber algo más. Tenía la sensación de que una vez que subiera lo suficientemente alto dentro del mundo interior de su zanpakudm, su verdadero nombre le sería revelado naturalmente. Además, con su nivel actual de presión espiritual, alcanzar Shikai no debería ser demasiado difícil. Entonces, ¿qué quería decir exactamente el sistema con primera habilidad? Su mente se dejó llevar por la especulación. Después de un momento, negó con la cabeza. Aún es demasiado pronto para pensar en esto. No hay necesidad de apresurarse, de todos modos no puedo digerir todo de una vez. Los límites de su capacidad significaron que tuvo que crecer poco a poco. Pero ahora es el momento de cumplir una promesa que hice. Al lado. Shimo llamó a la puerta. Charla, la puerta de madera se abrió levemente y un bollo negro con forma de cebolla asomó, mirando a su alrededor con cautela. Idiota Shimo, ¿qué quieres? El tono de Rukia era frío. Era evidente que seguía de mal humor. Te traje un regalo. A Shimo no le importó su actitud. Sabía que él era la causa. Hace unos días, durante la clase de arte, una vez más se burló de su dibujo sin piedad. Desde entonces, Rukia había estado meditando. Aunque todavía se sentaba a su lado en clase, la chica testaruda había jurado no dirigirle la palabra durante 3 días. Hoy fue el 4.º día. ¿Un regalo? La expresión de Rukia se suavizó con curiosidad. ¿Qué tipo de regalo? Shimo abrió la puerta deslizándola y la sacó de la habitación. Lo sabrás cuando lo veas. Te llevaré a conocer a alguien. Su curiosidad ardía como 1000 patas rascadoras en su pecho, pero no importaba cuántas veces preguntara, Shimo mantenía la boca cerrada. Finalmente, para su sorpresa, abandonaron por completo los terrenos de la Academia Shinem. Oye. ¿A dónde vamos? No puedes salir de la academia sin el permiso de un profesor. Rukia intentó tirarlo hacia atrás. Pero con su pequeña figura, ella no era rival para la fuerza de Shimo. Si sigues luchando, simplemente te llevaré hasta allí. En cuanto dijo eso, el cuerpo de Rukia se congeló. Un recuerdo oscuro cruzó su mente con claridad.
Y así, se volvió dócil como un gatito, dejando que Shimo tomara su mano y la guiara más profundamente dentro del Seireitei. Si se supiera que la llevaron a través del gote y el cuartel, especialmente después de convertirse en Shinigami, se estremeció. Las consecuencias eran demasiado terribles para imaginarlas. No tienes que preocuparte por el castigo, dijo Shimo con calma. Ya lo aclaré con los instructores antes de irnos. Rukia parpadeó confundida y luego asintió levemente. Ella todavía no tenía idea de qué era ese supuesto regalo, o por qué requería adentrarse tan lejos en Seireitei. A medida que la arquitectura circundante se volvía cada vez más ornamentada, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del corazón de Rukia. Sus meses de estudio le habían proporcionado una comprensión decente del Seireitei y la sociedad de almas. A juzgar por los puntos de referencia, empezó a reconocer algunas de las casas nobles. La familia Rikmuji, la familia Ukitake, el clan FNG, este es, el distrito noble de Seireitei. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Shimo, ¿me llevarás a la finca de tu familia? De repente, Shimo se detuvo en seco. Se frotó la barbilla pensativamente. En realidad no es una mala idea. Capítulo 17. Byakuya Kuchiki Rukia sabía del estatus noble de Shimo desde hacía bastante tiempo. Al principio, esto le molestaba un poco. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que a Shimo nunca parecía importarle en absoluto la diferencia de estatus. Poco a poco se fue acostumbrando a la idea. Aún así, ver el distrito noble del Seireitei por primera vez hoy todavía la dejó atónita. Shimoi, tienes que estar bromeando. La voz de Rukia se convirtió en un susurro. Solo soy una plebeya del Rukonga y no se supone que deba poner un pie en la propiedad de un noble. Su tono se volvió sombrío. Relájate. No lo pienses demasiado. No iremos a la finca Kimrakoi, respondió Shimo con calma, tomando suavemente la mano de Rukia y continuando adentrándose en el distrito. Hasta que llegaron a una puerta en la que estaban inscritas dos palabras. Clan Kuchiki. La mansión que tenían ante sí era majestuosa y elegante. Cada ladrillo, cada teja, exudaba un aire de nobleza. «Guau, es casi cegador lo extravagante que es», murmuró Shimo con asombro mientras daba un paso adelante. Los guardias de la puerta, Shinigami de la casa Kuchiki, parecieron reconocerlo y no cuestionaron su presencia. «Vamos, Rukia». Él tomó su mano nuevamente y la condujo a través de la gran entrada. Rodeada de una opulencia desconocida, Rukia se sentía cada vez más incómoda. Sus profundos ojos violetas movían ansiosos y había un rastro de miedo brillando en ellos. Había una presión sofocante que persistía dentro de la finca Kuchiki, una sensación que no podía describir. «Shimoi, volvamos». Ella murmuró, tirando de su manga. Shimo le alborotó suavemente el cabello y la tranquilizó. «No te preocupes. Estoy aquí». Bajo la guía de un sirviente, fueron conducidos al salón principal. En el camino, algunos miembros del clan Kuchiki lanzaron miradas extrañas a Rukia. Nadie le habló directamente, tal vez debido a las estrictas reglas del clan, pero eso solo puso a Rukia más nerviosa. «El jefe del clan debería estar aquí pronto», dijo el sirviente antes de partir. Ahora sentados en el salón principal, Shimo y Rukia esperaban en silencio. La habitación quedó envuelta en un pesado silencio. «Shimo, ¿puedes al menos decirme y...?» Rukia empezó a preguntar, pero él la interrumpió. «Sin spoilers. De lo contrario, no será una sorpresa. Pero hasta ahora todo ha sido sorpresa y ninguna alegría». Los segundos se convirtieron en minutos. Y entonces, una figura blanca apareció en la puerta. Guapo pero frío, su expresión ilegible. Llevaba el cabello largo, recogido con un kenseikan plateado, símbolo de noble linaje. Alrededor del cuello, llevaba una bufanda blanca tejida con Jinpaku Kazaana no Usujinu, una reliquia familiar. Su shiakushi negro estaba cubierto por un ori blanco inmaculado. Era una apariencia que solo podía describirse como el epítome del refinamiento noble. El jefe del clan Kuchiki. Shimo. Ha pasado un tiempo. Byakuya Kuchiki lo saludó con una calidez inesperada. Ella es la hermana de Isana, ¿no? Shimo hizo un gesto hacia Rukia con un movimiento de su barbilla, completamente despreocupado por las formalidades, incluso cuando hablaba con el jefe de una de las 4 grandes casas nobles. ¿Acaso necesito explicarte eso? No estarás todavía obsesionado con esos anticuados protocolos nobles, ¿verdad? Una vez que Byakuya despidió a los sirvientes que lo rodeaban, Shimo se relajó aún más. ¿Comprendes la responsabilidad que tiene el clan Kuchiki como una de las 4 grandes casas nobles?, dijo Byakuya con seriedad. Proteger el orden de la sociedad de almas es... Sí, ya lo he oído cientos de veces, interrumpió Shimo, agitando la mano con desdén. Vayamos directo al grano. Colocó una mano firmemente sobre la cabeza de Rukia y dijo en voz alta. La razón por la que la traje aquí hoy debería ser obvia. Sabes muy bien que esto es por ella.
Rukia, parada a su lado, estaba completamente estupefacta. Estaba tan sorprendida que ni siquiera notó la mano que presionaba su cabeza. Su mirada desconcertada iba y venía entre los dos hombres. ¿Qué está pasando aquí? ¿No se suponía que debía existir una jerarquía rígida entre los nobles? ¿No era Shimo un noble de alto rango? Entonces, ¿por qué le estaba hablando a Byakuya Kuchiki, el jefe de la casa noble más prestigiosa, en un tono tan casual y casi irrespetuoso? ¿Es esta siquiera la verdadera propiedad de Kuchiki? Y además, ¿y quién carajo era Isana? Al observar la expresión firme e inquebrantable de Shimo, Byakuya suspiró con visible exasperación y finalmente cedió. No te estoy reprendiendo. Pero al menos podrías haberme avisado antes de venir. De repente apareces diciendo que trajiste a la hermana de Isana, y Shimo sacudió la cabeza y suspiró. Realmente deberías aprender de mi viejo y tonto tío, siempre estancado en tus ideales anticuados. Byakuya se quedó momentáneamente sin palabras. Estaba empezando a arrepentirse de haberse asociado alguna vez con Shimo. Debería haberme mantenido alejado de ti en aquel entonces. Shimo sonrió y dijo, a estas alturas, me debes 39 favores. Esperemos que, en las largas vidas de los Shinigami, encuentres el tiempo para pagarles. Byakuya suspiró nuevamente, maldiciendo internamente su pobre juicio al elegir amigos. Ven. Isana está descansando. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del pasillo. Shimo, todavía sosteniendo la mano de Rukia, la siguió de cerca. Rukia, siguiéndolos aturdida, murmuró en voz baja. ¿Qué demonios está pasando? Capítulo 18. Hermanas reunidas. Shimo acercó suavemente a Rukia y le explicó. En realidad, todavía tienes una hermana mayor que está viva. En el mundo humano, después de que Isana y tú fallecieran, sus almas fueron enviadas al Rukongai. Deberías saber mejor que nadie lo dura que es la vida en el distrito es. Dada la frágil condición de Isana, era imposible que sobreviviera y criara a un bebé a la vez, así que no tuvo más remedio que abandonarte. Mientras Shimo hablaba, la expresión de Rukia pasó de la confusión a la sorpresa, y finalmente se volvió sombría. Así que, tuve familia desde siempre. Shimo extendió la mano y le alborotó suavemente el cabello para consolarla. Más tarde, Isana se encontró con Kuchiki Byakuya en el Rukongai, ya sabes, ese noble estirado que caminaba delante de nosotros. A pesar de ser el heredero de un clan noble, Byakuya desafió la tradición y se casó con ella. Después de que se establecieron, ella se dedicó a buscarte. Pero, su cuerpo ya se había debilitado. Ante esas palabras, Shimo sintió que la pequeña mano de Rukia de repente se apretaba alrededor de la suya. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Shimo cerró sus manos alrededor de las de ella, sujetándolas firmemente. Isana siempre estuvo enferma. Nunca dejaba de buscarte en el Rukongai cuando tenía tiempo libre. El estrés solo empeoró su salud. Así que ya ves, el mundo no te abandonó. Rukia levantó la cabeza. Un destello de gratitud brilló en sus profundos ojos violeta. Ella lo entendió. Todo lo que Shimo hacía era por ella. Ejem. Más adelante, Byakuya, que había estado escuchando en silencio, finalmente lo interrumpió con una suave tos. No hagamos esperar demasiado a Isana. Shimo lo miró con enfado. Claramente tienes una cuenta pendiente conmigo, ¿verdad? Para nada, respondió Byakuya con una leve sonrisa, mientras su aori blanco ondeaba mientras aceleraba el paso. Mantuvo su expresión tranquila y serena todo el tiempo. Shimo le frunció el ceño, pero aún así tiró de Rukia mientras lo seguían. Finca Kuchiki residencia lateral. Después de atravesar varias pasarelas curvas, el paisaje fue cambiando poco a poco. Los pétalos de los cerezos en flor se desplazaban perezosamente por el aire, añadiendo una calma etérea a la ya serena belleza del jardín. Afuera de una habitación tranquila, bajo el alero, estaba sentada una mujer con un kimono de color claro. Observaba la superficie ondulante del estanque, aparentemente absorta en sus pensamientos. Sus rasgos eran casi idénticos a los de Rukia. Las únicas diferencias residían en la ligera caída de sus ojos y su comportamiento suave y gentil. Isana. En ese momento, incluso el tono normalmente distante de Byakuya se suavizó. Aunque sutil, fue un cambio que solo la mujer que estaba frente a él pudo percibir. He traído a alguien para verte. Isana giró su cabeza hacia Shimo y Rukia, y en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Rukia, su cuerpo se congeló. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La expresión tranquila que tenía se quebró como agua quieta agitada por una piedra que cae. Las emociones se desbordaron. Ignorando la suave protesta de Byakuya, Isana se puso de pie y corrió hacia Rukia. Shimo soltó la mano de Rukia justo a tiempo y retrocedió en silencio. Pero antes de que pudiera retirarse demasiado, Byakuya lo detuvo con una mano en su hombro. Démosles un momento a solas. Con eso, Byakuya usó Shunpo para alejarse rápidamente, llevándose a Shimo con él.
El repentino aumento de presión espiritual no le dejó a Shimo otra opción que seguir el ritmo. Maldita sea. Murmuró en voz baja, canalizando una gran cantidad de energía espiritual para seguir el ritmo. Byakuya notó el shunpo de Shimo y le dedicó una extraña mirada de leve sorpresa. HMPH. Eso es inesperado. Aterrizaron en un patio cercano, sentados uno frente al otro en un pabellón de jardín. Encontrarás muchas cosas que no esperabas de mí, respondió Shimo con una mueca de desprecio. Fría por fuera, cálida por dentro. Qué típica tsundere. Te has vuelto mucho más fuerte en solo unos meses en la Academia Shinem. Byakuya lo observó con calma. ¿Ya decidiste a qué división quieres unirte? Shimo puso los ojos en blanco. Bueno, no será la sexta división ni la octava división, eso seguro. Byakuya levantó una ceja. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué no? Shimo miró al cielo. Su tono era tranquilo, pero con un matiz de desafío. Un halcón joven necesita desafiar los cielos abiertos para fortalecer sus alas. La sexta división y la octava división no son para mí. Byakuya pareció considerar algo. ¿No me digas si aspiras a primera división? A juzgar por lo que dijo Shimo, parecía que solo la 11ª división, con un fuerte componente de combate, podía ser adecuada para él. Shimo se giró para encontrarse con la mirada de Byakuya y le dio una sonrisa maliciosa. Equivocado. Mi elección es, cuarta división. Una vena palpitaba en la frente de Byakuya. Una vez más, Shimo había sumido sus pensamientos en el caos. Entonces, ¿qué fue todo eso del halcón polluelo? Shimo golpeó la mesa de piedra frente a él, produciendo un sonido tunk tunk tunk. ¿Recuerdas al criminal más infame de la historia de la Sociedad de Almas? Capítulo 19. Los pensamientos de Rukia ante esas palabras, las pupilas de Kuchiki Byakuya se contrajeron de repente, como si algún recuerdo desagradable hubiera surgido. ¿Por qué mencionas eso de repente? Shimo sonrió, con una expresión que Byakuya no podía ni empezar a descifrar. ¿Hay algo más emocionante que provocar al Kenpachi original, además de desafiar al mismísimo capitán comandante? Un leve temblor recorrió la Zanpakume en la cintura de Byakuya. Las palabras de Shimo lo sacudieron profundamente. Byakuya tardó un buen rato en recomponerse. Entonces, con una mirada llena de lástima, miró a Shimo y dijo: como agradecimiento, me aseguraré de que sus restos sean enterrados adecuadamente. Y en cuanto a Rukia, la cuidaré bien. Después de todo, es la hermana pequeña de Isana. Si es necesario, incluso puedo usar mi autoridad como jefe del clan Kuchiki para que la adopten en la familia. Una vena negra apareció en la frente de Shimo mientras su expresión decayó. ¿No puedes al menos esperar lo mejor? Después de todo lo que he hecho por ti. Byakuya negó con la cabeza y la simpatía en su rostro se hizo más profunda. Las palabras amables no detienen a un muerto, y ninguna compasión puede salvar a alguien que recorre su propio camino hacia la muerte. Hay algunas cosas que ni siquiera yo puedo detener. Shimo se quedó sin palabras por un momento. Se dio cuenta de que desde que él y Byakuya se habían vuelto más cercanos, el sarcasmo oculto del chico comenzaba a mostrarse cada vez más. En cierto modo, Shimo era el único a quien culpar. Byakuya nunca había hablado así antes. Bueno, entonces continuó Byakuya, y su tono volvió repentinamente a su habitual dignidad, ya que has tomado tu decisión, no intentaré disuadirte. Sin embargo, sepan que las puertas de la sexta división siempre estarán abiertas para ustedes. No solo eso, el puesto de teniente es tuyo, si lo deseas. Al escuchar eso, la expresión de Shimo finalmente se iluminó. Ahora sí que me parece mejor. Ya era hora. Debería llevar a Rukia de vuelta a la Academia Shinem. Shimo se puso de pie y se preparó para dirigirse hacia el anexo. Byakuya no puso objeciones y lo siguió de cerca. En el camino, Shimo de repente recordó algo. Bien. Te sugiero que hagas todo lo posible para mantener viva a Isana. Por lo menos, aguanta hasta que haya alcanzado el Shikai. La expresión de Byakuya se puso ligeramente rígida mientras preguntaba. ¿Qué quieres decir? Cada vez que se trataba de Isana, su comportamiento habitualmente frío se desmoronaba. Quizás pueda recuperarla por completo. Una luz extraña brilló en los ojos de Shimo, irradiando una sensación de tranquila confianza y seguridad. Pero incluso la cuarta división, Byakuya parecía preocupado. Si la cuarta división no es suficiente, prueba con la Guardia Real. Y si eso no funciona, puedo presentarte a alguien en el mundo humano. Shimo caminó junto a él de manera relajada y casual. Esa persona en el mundo humano definitivamente tendrá una manera. Byakuya asintió, memorizando las palabras de Shimo. Cuando se trataba de la vida de Isana, él no corría ningún riesgo. Cuando volvieron a ver a Rukia, los ojos de la chica estaban ligeramente rojos e hinchados. Aún había lágrimas en sus delicadas mejillas. Ella pareció notar que Shimo se acercaba y rápidamente se limpió la cara con la manga, tratando de ocultar su vulnerabilidad.
Forzando una sonrisa en su pálido rostro, Isana dijo suavemente. Gracias, Shimo. Si alguna vez puedo hacer algo para ayudar, no dudes en preguntar. Antes de que Shimo pudiera responder, Byakuya desapareció con un destello de Shunpo, reapareciendo junto a Isana. Solo concéntrate en descansar y recuperarte. Déjamelo todo a mí. Los altibajos emocionales que había experimentado solo dañarían su cuerpo debilitado. Shimo y Rukia no los molestaron más y se despidieron en silencio. En el camino de regreso, Rukia, ¿alguna vez has considerado convertirte en parte de una familia noble? Después de pensarlo un poco, Shimo hizo la pregunta. ¿Y qué quieres decir? Rukia parecía un poco confundida. Sus ojos aún estaban ligeramente rojos. Era evidente que no se había recuperado del todo de lo ocurrido. Debido a tu conexión con Isana, Byakuya podría decidir adoptarte en el clan Kuchiki. Aunque parezca contrario a ciertas tradiciones, este tipo de cosas suelen ocurrir, o nunca o siempre. Si empieza una vez, es poco probable que pare, explicó Shimo con seriedad. ¿El clan Kuchiki, eh? Rukia bajó la cabeza, sumida en sus pensamientos. Shimo no la interrumpió. Ambos simplemente caminaron en silencio hacia la Academia Shinem. Justo cuando estaban a punto de llegar a la puerta principal de la academia, Rukia de repente miró hacia arriba y se giró hacia Shimo. Si me uno al clan Kuchiki, ¿significaría que estaríamos separados? Quiero decir, los Kuchiki son los de mayor rango entre las 4 grandes casas nobles y su voz sonaba nerviosa e insegura. Shimo se inclinó ligeramente para encontrar su mirada. No te preocupes. El jefe del clan Kuchiki todavía me debe decenas de favores. Y además, la familia Kimraku no tiene todas esas reglas estrictas como los Kuchikis. Ante eso, el rostro de Rukia se puso rojo como un tomate. Rápidamente soltó la mano de Shimo y corrió hacia la puerta de la academia. ¿Qué tiene esto que ver con la familia Kimraku? Yo simplemente no quería perderte como amigo. Al ver su pequeña figura alejarse, Shimo no pudo evitar sonreír. Capítulo 20. El examen avanzado de entierro del alma. Con una gran preocupación fuera de su pecho, Shimo se dedicó aún más a sus estudios. En la Academia Shinem, los estudiantes debían dominar las 4 artes fundamentales del Shinigami. Zanjutsu, manejo de la espada, Akuga, combate cuerpo a cuerpo, técnicas de movimiento, y Kidm, artes demoníacas. Excluyendo a Akuga, Shimo ya había superado incluso a los instructores en las 3 disciplinas restantes. Naturalmente esto le valió una serie de privilegios especiales. Su rutina diaria se volvió estrictamente reglamentada. Meditación Zanpakuto, entrenamiento de energía espiritual, práctica de Akuga, cursos culturales y, por supuesto, los interminables juegos mentales con cierta chica tsundere. En una vida tan ideal, el tiempo pasaba rápido. Si no hubiera sido por cierto noble vestido de blanco que rompió las reglas de la academia e irrumpió en su dormitorio durante el entrenamiento, Shimo nunca se habría dado cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Byakuya, ¿qué te pone tan nervioso como para correr a la academia de esta manera? Shimo miró al habitualmente estoico Byakuya, y una sospecha se apoderó de su mente. El hombre conocido por su comportamiento frío como el hielo ahora llevaba su ansiedad como una máscara tallada. Estaba grabada en cada línea de su rostro. La vida de Isana ya no puede sostenerse, dijo Byakuya sin rodeos. Necesito tu ayuda urgentemente. Shimo frunció el ceño. ¿Ni siquiera la Guardia Real pudo hacer nada? Byakuya le lanzó una mirada extraña y respondió en voz baja. ¿Por qué hablas de la Guardia Real como si fueran tan fáciles de invocar como las verduras del mercado? Shimo se rió, evitando el tema. No pasa nada. Eran solo una opción entre muchas. Además, aún tenemos al capitán Soifon de la segunda división, o a Mayuri Kurotsuchi, el actual jefe de la Oficina de Investigación y Desarrollo. La expresión de Byakuya se oscureció, su tono aún más severo. No bromees con eso. Nunca dejaría que alguien como Mayuri se acercara a Isana. Shimo chasqueó los labios y asintió con impotencia. Me parece bien. Es un lunático. Realmente no se puede predecir lo que podría hacer. Parece que tendré que optar por mi última opción. Byakuya apretó los puños y la desesperación brilló en sus ojos. ¿Te refieres a ese supuesto genio del mundo humano? Sí. Si nada más funciona, no tendremos más remedio que ir al mundo de los vivos. Shimo se levantó y comenzó a ordenar su dormitorio. Byakuya bajó la cabeza, sopesando claramente los pros y los contras. Tras un largo momento, levantó la vista de repente. Presentaré una solicitud al capitán comandante para obtener permiso para viajar al mundo humano. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó Shimo, al notar la seriedad de Byakuya. Se ajustó la faja y se colocó el escudo de la familia Kimraku en el brazo derecho. Obviamente me estoy preparando para salir. No lo olvides. Soy uno de los mejores estudiantes de la Academia Shinem. Con esa declaración, algo hizo clic en la mente de Byakuya. Regulaciones y procedimientos pasaron por sus pensamientos.
Estás solicitando una graduación anticipada. Shimo asintió solemnemente. No hay nada más que la academia pueda enseñarme. Graduarse antes de lo previsto no es una mala opción. Es la única forma en que puedo ser enviado oficialmente al mundo humano. Para graduarse de la academia, uno tenía que pasar la evaluación de entierro del alma, una prueba diseñada para asegurar que cada Shinigami dominara la responsabilidad fundamental de realizar Konsm, entierro del alma, para los espíritus errantes. Solo aquellos que superaban esta prueba podían ser reconocidos como graduados de pleno derecho. Byakuya guardó silencio y bajó la mirada. Tras un largo rato, suspiró. Muy bien. Entonces cuento contigo. En verdad, incluso si Isana no estuviera involucrada, Shimo ya había estado planeando graduarse temprano. 2 años pueden no parecer mucho tiempo, pero para un Shinigami, era apenas más que una breve misión. Y durante ese lapso de paz, Shimo había completado silenciosamente casi 2 años completos de vida en la academia. Echó un vistazo al panel de tareas del sistema. El único objetivo restante era la tarea de finalización de la actividad diaria, que aún permanecía tranquilamente en su lugar. Es hora de terminar esto. Shimo susurró para sí mismo, con la resolución firme en su corazón. Y en cuanto a solicitar la evaluación de entierro del alma anticipadamente, ante una jerarquía decadente y obsoleta, tales cosas apenas contaban como problemas. Byakuya se fue con pensamientos pesados. Aunque confiaba profundamente en Shimo, eso no significaba que pudiera extender esa confianza a alguna figura desconocida del mundo humano. Si la salvación para Isana realmente existía fuera de la sociedad de almas y seguía siendo un misterio. Aún así, por ahora, era su única esperanza. Una semana después, sin informarle a Rukia, Shimo abandonó el dormitorio 1 por su cuenta. Para entonces, Byakuya ya había presentado la solicitud para la graduación anticipada de Shimo a la dirección de la academia. ¿Por qué Kimraku Shunsui no se ocupó de ello él mismo? Shimo había preguntado, pero la respuesta había sido la clásica de Shunsui. Es solo un asunto menor. Ocúpate de ello tú mismo. Gracias a saltarse todos los trámites burocráticos y con el peso de la influencia de Byakuya detrás, la solicitud fue aprobada. Después de todo, no importaba cuán noble fuera la familia Kimraku, la diferencia entre la nobleza superior y las 4 grandes casas nobles era significativa. Shimo llegó a la puerta Senkaimon justo a tiempo, solo para encontrar una figura sorprendente esperándolo. La mujer que tenía delante llevaba un Shyakushime estándar, con su largo cabello negro recogido hacia atrás con un flequillo lateral, y unas refinadas gafas sobre su nariz prominente. Su elegante rostro denotaba una alegre diversión. Shimo-kun, ¿te sorprende que sea yo quien supervise tu evaluación del entierro del alma?